La idea, bueno, de esta mesa redonda era intentar incorporar las dos perspectivas, una preocupada de la parte de las instituciones, ¿no? De los programas que tienen, los problemas que tienen a la hora de implementar este tipo de programas, para que nos entendamos mejor con ellos. Y en este segunda mesa redonda, digamos, la idea es bueno, conocer de la experiencia de investigadores que han hecho movilidad, hacen movilidad, tienen equipos también diversos, en algunos casos investigan sobre movilidad científica y tal, para que vayan planteando también algunos de los desafíos, de los retos que se plantean a la hora de hacer movilidad, cómo influye a nivel personal, dificultades que se tienen y oportunidades que se encuentran, ¿vale? Sobre todo porque normalmente la perspectiva que se da es muy positiva en cuanto a la excelencia de los que van fuera, a tener las conexiones y tal, pero dar una cosa más cercana a la realidad, ¿no? Más equilibrada en ese sentido. Entonces tenemos tres ponentes. En primer lugar, lo haré por orden, además habéis sentado de acuerdo, así que muy bien. Tenemos en primer lugar a Cristian Chacua, por aquí la chuleta, un segundito. Cristian Chacua es investigador postdoctoral, licenciado en Economía, está trabajando actualmente en el grupo, en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Granada. Y bueno, él trabaja sobre diferentes aspectos relacionados con la migración de trabajadores altamente cualificados, en este caso científicos, economía de la ciencia, geografía de la innovación, ciencia de la ciencia y difusión del conocimiento. Y luego, además, bueno, él tiene una trayectoria bastante internacional de per se. Él se licenció en la Universidad de Granada en Colombia, hizo su doctorado en Burdeos, en Francia, y bueno, actualmente está trabajando en Boston. En segundo lugar, tenemos a Ana María Zamaranillo, que también es investigadora postdoctoral. En este caso, ella trabaja en el Complexity Science Hub de Viena, que es un centro, no sé si es un centro que está como cofinanciado, ¿no? Por la universidad y a nivel nacional, algo así. Y su interés se enfoca en mitigar sesgos de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Ella tiene el background en ciencias de la computación. También con un doctorado en una universidad fuera de su origen, en este caso en el Reino Unido, en la Universidad de Exeter. Y bueno, el objetivo final de su investigación es para establecer estudios, digamos, de establecer redes académicas y de apoyo que contribuyan al avance hacia la justicia cognitiva y la democratización del conocimiento. Y por último, Jonathan Ruiz, que es un viejo invitado de la casa, con el que siempre es un placer colaborar y porque además siempre dice que sí a todas las cosas a las que lo invitamos. Por lo cual es siempre un honor. En su caso, él es titular de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. Tiene una muy amplia trayectoria, no solamente dentro de la universidad, sino también fuera. Él tiene un segundo doctorado, además del que tiene por la Universidad de Granada, en el Instituto Karolinska de Suecia, donde estuvo también durante un periodo, luego retornó a la Universidad de Granada, por lo cual es un ejemplo vivo de ida y vuelta de un investigador, ¿no? Además fue el primer investigador para viajar en ciencias del deporte a nivel nacional, y su investigación en este caso no está relacionada con la movilidad científica, sino que con cuestiones relacionadas con la actividad física, salud cardiovascular y genética. Ha recibido numerosos premios y entre otras cosas también está aquí porque es el primer académico de la Universidad de Granada que pertenece a la Academia Joven de España, y ya nos contará un poquito más sobre esta institución que tiene una labor muy importante de apoyo y soporte a los investigadores. Con todo esto vamos a seguir un poco la misma estructura que en la primera sesión, ¿vale? Entonces le daré a cada ponente entre 15 y 20 minutos para que haga una exposición y luego pues tengamos un par de preguntas preparadas o desde el público las que queramos hacerle para hacer un pequeño debate. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Katie. Disculpa, no me sé el puntero en este momento, pero bueno, ¿podrías pasarlas por aquí? Vale, perfecto. Disculpa. Pues bueno, yo le decía a Nicolás, gracias por la invitación. Le decía que normalmente yo no estaba acostumbrado a presentar en español, y mucho menos en España. Yo soy de Colombia, entonces utilizaré ustedes, y no utilizaré vosotros. Pero bueno, mi presentación en español sería de flujos de personas a flujos de ideas. Y básicamente voy a hablar de dos proyectos y papers en los que he estado trabajando recientemente.
Y el primero se basa sobre la migración de científicos y académicos. Y aquí la idea es que normalmente cuando se piensa en la migración o la movilidad de científicos y académicos, siempre se piensa en términos de contar flujos de personas. Entonces, está como esa idea de que cuando los científicos se van de su país de origen, eso es algo malo para su país de origen, es brain drain, fuga de cerebros, y es una pérdida de capital humano. Y siempre se piensa que cuando ellos vuelven a sus países de origen, es algo bueno para los países de origen, es una ganancia en términos de capital humano. Pero todo esto se basa en contando el número de personas que se mueven de un lugar a otro. Y es acá donde está, aquí les podríamos darle una computadora. Y todo esto se basa, o se calcula normalmente utilizando dos medidas de lugares. La primera es, se intenta asignar a los científicos a un lugar de origen, where they are from, y podría ser el lugar donde nacieron, el lugar de su nacionalidad. Algunas personas también calculan el origen étnico, pero en general, bueno, no hay mucha discusión allí, se pueden hacer varios métodos, y es solamente para identificar de dónde son. Y es en este segundo caso donde tal vez tenemos los mayores problemas, porque siempre se mira el lugar donde trabajan actualmente y la idea que está detrás de eso es que ese es el lugar donde se produce el conocimiento. Y entonces allí la mayoría de gente que estudia migración de científicos siempre utiliza la afiliación institucional, la universidad donde se trabaja, o el lugar de residencia, sobre todo en el caso de los inventores. No funciona. No, sino que tenía que ver. Okay. Y bueno, y es acá donde está el mayor o la mayor dificultad, por decirlo así, porque no conocemos más allá de la geografía, de la movilidad de científicos, aparte de la producción del conocimiento. Y nosotros sabemos, al inicio de la jornada, que abrió la jornada, ¿se recuerda? Sí. Él hablaba de que hoy en día, con toda la forma de movilidad virtual y todo eso, este es un tema que pues, adquiere mayor relevancia. Y nosotros sabemos que los lugares donde los científicos trabajan no necesariamente son los lugares sobre los que ellos escriben. Yo puedo trabajar aquí en Granada, pero puedo escribir sobre Estados Unidos, puedo escribir sobre Barcelona, sobre otros lugares. Y también sabemos que los lugares donde se produce ese conocimiento no son los lugares que se benefician de ese conocimiento, no necesariamente. Por lo menos, no sé, yo puedo producir una vacuna en Cambridge, en Boston, pero esa vacuna para el COVID puede ser utilizada en todo el mundo. Y también tenemos que por el lado del funding, de quienes financian la investigación, no necesariamente financian, desde lo que se financia son los lugares que reciben esa atención. Y bueno, yo soy economista y ya desde un punto de vista más de los economistas, el problema principal es que la demanda social por investigación es diferente de la oferta que los investigadores dan y tienen diferentes como incentivos. Porque por un lado, digamos que la sociedad podría requerir que se concentren los recursos hacia ciertos lugares que no han sido investigados y donde tal vez escribir un paper podría tener un mayor impacto en términos marginales, eso por un lado, que lo que los investigadores están dispuestos a producir. Y digamos que en términos de mi carrera científica en economía pasa mucho que tal vez si yo quiero tener una carrera, tengo que publicar en ciertos journals, y esos journals normalmente son de Estados Unidos, entonces si yo quiero publicar allí, puede que sea mejor que yo escriba sobre Estados Unidos. Entonces eso hace pues que haya como este desbalance, que hay lugares que necesitan investigación y la sociedad necesitaría más recursos hacia estos lugares,
Pero por otro lado, para los investigadores es diferente la selección de estos lugares porque ellos tienen otros incentivos. Cuando hacen su carrera o si yo recibo un grant de Estados Unidos, pues me obligan a escribir sobre Estados Unidos, más probable es estudiar sobre Estados Unidos. Y bueno, pero antes de ir a estos problemas, tal vez existe un problema más de fondo y es que no tenemos medidas para la geografía del conocimiento más allá de donde se produce el conocimiento. Y como no se tienen medidas, entonces no existe debate y esto prácticamente es algo desconocido para los policy makers. Y ese es el primer trabajo del que les quiero hablar. Se llama The Geographic Content of Research, Stylized Facts on the Places that They're Studied. Y aquí lo que intentamos hacer, todavía está en preparación, es que intentamos definir una nueva dimensión de la geografía del conocimiento. Y es la geografía de los lugares que son estudiados, que nosotros llamamos el contenido geográfico de la investigación. Solo para darles una idea, digamos que como se mide actualmente, este paper que fue escrito por un colega del laboratorio, Daniel Rodney, sería considerado como un paper de Estados Unidos porque él está afiliado a una universidad americana. Pero él escribe sobre China. Entonces, con nuestra medida, lo que nosotros miramos es en el contenido del paper, en títulos y abstracts, sobre qué lugares se escribe. Y en este caso podríamos decir que este paper es sobre China. Hay algunas personas que lo han intentado hacer, normalmente dicen solo se concentran en listas de países o en samples muy pequeños. Nosotros intentamos hacerlo para todos los artículos publicados en Microsoft Academic Graph, que es una base de datos que tiene cobertura global de varios fields. Utilizamos Natural Language Processing en diferentes idiomas, hasta ahora tenemos 13. Y podemos identificar lugares en diferentes, digamos, niveles geográficos. Porque no solamente extraemos lugares como países, pero puede ser, no sé, un barrio particular de la ciudad de Granada, o un río, una montaña. Entonces, todo lo que se refiere a un lugar es lo que intentamos extraer y geolocalizar. Y bueno, no voy a extenderme mucho aquí, pero solo para darles una idea de qué tan diferente es esta nueva medida de geografía. Podemos ver que la producción del conocimiento es más concentrada que los lugares sobre los que se escribe o los que se estudian. El Gini coefficient de esta medida de geographic content es 0.81 y de la ubicación de los autores es 0.90. Y bueno, solo para ponerlo en contexto, cuando miramos el Gini coefficient de la población es 0.80, entonces el contenido geográfico está un poquito más alto, pero más cerca a la extensión de la población. Pero igual, la producción del conocimiento es aún más concentrada que la producción de riqueza, miramos con el GDP. También podemos ya, utilizando la ubicación de los autores y los lugares sobre los que escriben, podemos mirar como los flujos, quién escribe sobre quién. Y en este caso podemos ver que, por lo menos aquí están organizados de acuerdo al total, en el caso de las filas, al total producido en un lugar, y en el caso de las columnas, el total de artículos que se escriben sobre ese lugar. Y podemos ver que, aunque Norteamérica es la región que más produce papers, la región que más estudia es Asia. Y aunque la mayoría de flujos se concentran entre Norteamérica, Asia y Europa, que son los que están acá en esta esquina, igual vemos pues que África y Sudamérica reciben algo de atención. Aquí es la Antártica, porque siempre lo utilizo como un caso de ejemplo. Y es que, bueno, si miramos la ubicación de los autores, no hay instituciones en la Antártica. Pero igual, la Antártica se estudia y recibe algo de atención por parte de todos los continentes. Entonces, eso es como entender mejor cómo funciona esta medida. Bueno, se pueden calcular
como el tema de comercio exterior se puede calcular como el comercio entre lugares, y podemos hablar de outflows y inflows, de geographic content. Bueno, y lo que estamos haciendo ahora es intentar como saber qué es lo que está detrás de estos flujos, de qué lugares quiere sobre otro lugar. Y algo que podría ser interesante es que más que escribir sobre los lugares que son cercanos a mí, hay otros factores como el compartir el mismo idioma o tener como vínculos, bueno, en este caso colonial links o vínculos coloniales que vienen, vínculos históricos, explican más como este flujo de escribir sobre otro lugar que estar cerca a esos otros lugares. Y solo para darles un ejemplo para que quede más claro, aquí vemos los papers que son escritos por científicos que están ubicados en Francia. Entonces vemos estos en términos relativos. Entonces vemos que por lo menos Francia, bueno, en términos relativos siempre van a escribir más sobre Francia, pero también escriben mucho sobre esta parte de África, que si ustedes se recuerdan bien, pues, muchos hablan francés y algunos fueron parte pues, de la época colonial de Francia. Y bueno, y en términos pues, relativos, Francia escribe más sobre estos países que por lo menos España o Alemania, que están más cerca de Francia. Y lo mismo pasa cuando miramos, pues, en el caso por lo menos de México. Ellos escriben en términos relativos mucho más sobre España que sobre Estados Unidos, que está justo al lado pues, de México. Y también es interesante ver que aunque escriben sobre Latinoamérica, no escriben mucho sobre Brasil, porque bueno, tal vez porque no comparten el idioma. Y bueno, y con toda esta medida que hemos desarrollado, ya vuelvo otra vez a la parte de migración. Y en este paper que se llama Migración y cambios de conocimiento científico, un análisis del ciclo de vida, por decirlo así, miramos cómo cambian los intereses de los científicos cuando ellos cambian de lugar. Entonces, para mirar si cuando los científicos cambian de lugar, eso lleva a que cambien los temas o los lugares sobre los que escriben. Y en el caso, bueno, miramos dos casos. En el caso de personas que se van de sus países de origen, miramos si después de que se van de sus países de origen escriben menos sobre sus países de origen. En el caso de los científicos que vuelven a sus países de origen, miramos si ellos vuelven a escribir más sobre estos países de origen. Y lo que hacemos es muy sencillo de explicar en una slide, en una diapositiva. Y es que tenemos en Colombia, eso lo hacemos con científicos colombianos, hay como una especie de base de datos centralizada de todos los currículos de los investigadores que hacen ciencia en Colombia. Entonces se conoce prácticamente todos los lugares, todos los artículos que escribieron, donde han estudiado, donde trabajan, es muy detallado. Entonces podemos saber toda la producción de conocimiento que han hecho desde por lo menos la tesis de pregrado y todos los artículos que han publicado. Entonces cogemos todos los trabajos que han escrito y aplicamos nuestra medida de contenido geográfico. Y aquí vemos que este científico escribió sobre Gamesa, Boyacá, que es un pueblo muy pequeño. Yo nunca había escuchado de ese pueblo antes. Pero bueno, él escribió su tesis de pregrado sobre ese lugar. Luego escribió sobre Southern California. Bueno, ya es un cambio gigante. El Western United States, México, bueno, Hindu Kush, que es la India. Y luego volvió a escribir sobre Colombia. Entonces intentamos explicar todos estos cambios sobre qué lugares escriben, mirando sobre qué lugares han estado. Y aquí ya se ve que hay como una correlación, porque escoger Southern California no es tan aleatorio como parece. Tal vez es porque estudié en la Universidad de California, Diego. Y tal vez este periodo de acá, que volvió a escribir sobre Colombia, es porque volvió otra vez a Colombia. No siempre es así tan claro, pero eso es lo que intentamos medir, precisamente para saber en qué
¿qué tan frecuentes los científicos de interés cuando se mueven a otro lugar? Bueno, no voy a tenerlo mucho acá, pero es básicamente la misma idea de los títulos y los abstracts. Extraemos todos los lugares geográficos y aquí los clasificamos en 3 categorías. Y son lugares que están en Colombia, en otros países, o si son papers que simplemente no tienen ningún lugar geográfico. Y también para la parte del Life Cycle Analysis, miramos si la mayoría de personas que citan están ubicadas en Colombia, entonces ese paper lo clasificamos como un paper local. Pero si yo cito más que desproporcionalmente lo que debería citar en mi campo, científicos pues, de otros países, entonces el paper va a ser considerado global. Y bueno, no entrar en los detalles de esta métrica, pero lo hacemos según el campo geográfico, porque digamos que en el caso de campos académicos como las enfermedades tropicales, bueno, hay más colombianos trabajando allí que, no sé, estudiando temas de integración europea. Entonces, por eso se hace controlando por campo. Bueno, utilizamos diferentes bases de datos. No voy a tenerme acá. Pero de aquí solamente quiero que observen estas cifras, que aunque, bueno, muchos papers no tienen contenido geográfico, es un número bastante considerable. Nosotros lo hemos hecho también para todo el mundo, es más del 30%. En algunos casos cambia más. Desde los artículos tienen alguna referencia geográfica en su contenido. Y bueno, y lo que hacemos es muy sencillo en el caso para medir cómo cambia el interés científico cuando los científicos se van del país. Comparamos científicos que siguen en sus países de origen, que no se mueven, con científicos que se van de sus países de origen. Y nosotros tenemos datos de una beca de movilidad para realizar estudios en el exterior, doctorados específicamente. Entonces tenemos datos de personas que aplicaron esa beca, se ganaron la beca y se fueron a estudiar al exterior, que sería este caso. Pero también tenemos otras personas que aplicaron esa beca, no tuvieron la beca, pero fueron, digamos, que tenían los mismos requisitos, podían haber ganado la beca potencialmente. Y luego hicieron un doctorado y se quedaron en Colombia, y no subieron, que es este caso acá. Hay otro caso que también es común en los primos, y es cuando los científicos colombianos aplican a la beca, no la tienen, pero después se van por otros, digamos, otros medios o tienen otra beca. Pero bueno, eso lo hacemos en los robustness checks. Bueno, este es como ya el diseño más complejo cuando miramos científicos que vuelven otra vez a sus países de origen. Y es básicamente la misma idea, pero lo único es que comparamos personas que se quedan en el exterior con personas que vuelven a su país. Y bueno, este tal vez es como el resultado más importante. Y es que cuando los científicos, en este caso colombianos, están escribiendo inicialmente sobre Colombia, y luego de que se van al exterior, tienden a escribir más sobre otros países extranjeros. Y aquí vemos el caso del científico promedio. Vemos que hay una diferencia alrededor de 10% en la probabilidad de cambiar de interés científico después de irse del país. Y bueno, y esto solo se ve para los científicos que inicialmente estaban escribiendo sobre Colombia. Si yo estaba escribiendo antes de irme sobre otro lugar extranjero, mi probabilidad de cambiar de interés no es tan diferente. Pues, no es tan diferente entre los científicos que se van al exterior y los científicos que siguen en Colombia. Y bueno, nosotros estimamos otros modelos, pero es solamente pues para comprobar de que es
es esta relación de cuál es el interés inicial que está pues, generando estos cambios en el interés científico en el agregado. Y bueno, y este es el segundo gran resultado de este paper, y es que miramos algo que nosotros llamamos el ciclo de vida, por decirlo así, del interés científico. Y aquí es importante porque podría ser que los científicos, según su experiencia y sus carreras, cambien de interés de forma diferente. O sea, por ejemplo, uno podría pensar que los científicos que son más jóvenes podrían cambiar de interés más fácil porque no han invertido mucho en conocer un campo en particular. Pero también podría ser caso que los científicos que tienen más experiencia, después de que sean profesores, subprofesores, tienen con más libertad de escoger los temas sobre los que quieren investigar. Entonces siempre está como que no es claro que quienes podrían cambiar potencialmente de interés más fácil. Entonces lo que hacemos es que, bueno, miramos esto en el ciclo de vida, no hay muchos cambios, por decirlo así, la diferencia no es significativa, pero donde sí es más importante es acá en cuanto a los lugares que se curso de tiempo. Un minutillo. Ah, vale. Sí, listo. Entonces, sí, aquí es que citan más, a medida que tienen más experiencia, bueno, pues, citan más lugares o trabajos que fueron escritos por científicos que están en otros países, por decirlo así. Bueno, voy a saltarme esto. Y en términos de discusión de políticas públicas, estos trabajos podrían empezar al menos dos debates. El primero es sobre el diseño de programas de movilidad. Y es que como la migración no siempre se traduce en brain drain y volver a casa no siempre es un brain gain, entonces hay como diferentes variables a considerar cuando se diseñan estos programas, porque bueno, en lugar de decir voy a enviar a esta gente al exterior y esto que vuelva para que tengan el conocimiento que aprendieron, ya podría empezar a jugar con estas dos variables y decir, bueno, esta persona inicialmente escribía sobre este lugar, ¿qué le va a aportar la movilidad? ¿Necesito que vuelva a casa? O si va a seguir escribiendo sobre mi país de origen en su nuevo lugar, es mejor que siga en el exterior, siga produciendo conocimiento desde el exterior. Y bueno, y esa es la segunda gran discusión, que es sobre la ubicación de recursos y producción del conocimiento. Y aquí la idea es que si los científicos no siempre cambian de interés cuando se mueven a otro lugar, sería tal vez mejor en ciertos casos colocar a esos investigadores donde son más productivos. No sé, si yo quiero desarrollar vacunas contra enfermedades tropicales, podría ser mejor tener estos científicos donde están las capacidades para desarrollar estas vacunas, en lugar de intentar replicar toda esa capacidad en los países de origen. Pero bueno, eso requiere un diálogo más en detalle de qué tan dispuestas están las sociedades en hacer como outsourcing de la producción del conocimiento o construir capacidades locales para hacer una serie de niños. María José, la palabra. Bueno, el tema que les voy a hablar es sobre problemas de integración de las minorías en las instituciones de destino. Es un poco mi historia y porque puedo hablar de esto desde lo que he leído y desde lo que he vivido. Hice mi pregrado y mi maestría en Ingeniería Industrial en Bogotá, en Colombia, en un departamento con el que trabajé con muchas disciplinas. Trabajé con personas de ingeniería industrial, de epidemiología, de sociología, de psicología, de research policy makers,
Y trabajamos para la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad para medir investigación en los indicadores de investigación en diferentes disciplinas, no solo con citas, en la universidad. Entonces, tuve mucho acceso como a entender un poco cómo se manejaban las estrategias sociales para hacer investigación de diferentes investigadores de la universidad. Luego, voy a hablar un poco de los como componentes geográficos de estos lugares en los que estuve. Cuando estaba en Colombia, trabajaba con hombres y muchas mujeres en cargos y roles de poder. La vicerrectora de la universidad era mujer. Ya les voy a decir por qué estoy diciendo. Luego estuve 3 semanas en Estados Unidos en el departamento de psicología, donde estaban estudiando la integración de estudiantes doctorales afro en la universidad. Y luego me fui a Inglaterra a hacer mi doctorado en Computer Science en un departamento donde solo había hombres en cargos de poder. Y la representación que esto implica de haberme movido de un lugar donde veía tantas mujeres viniendo de STEM, no era consciente de, al moverme STEM, en un lugar, en un país de alto ingreso, siendo latina, los tratos son diferentes. También, ahorita, bueno, en Inglaterra estudié temas de segregación y diversidad científica en redes de colaboración científica. Ahorita, donde estamos en Viena, ahora estoy trabajando otra vez más con Computer Science y otra vez más con mujeres. Y algo que desde mi persona y desde el campo de investigación en el que estoy trabajando es que dependiendo mucho del grupo con el que te estés trabajando y este tipo de representaciones de género y también étnicas, porque a pesar de que me he movido en 2 países diferentes de Europa, he trabajado con profesores de países de bajos ingresos. Mi asesor actual es iraní y mi asesor anterior era brasileño. Y esto hace que las dinámicas de inclusión y nuestros intereses de investigación sean muy diferentes. Entonces, les voy a hablar un poco más del trabajo que yo he hecho, como de la literatura que hay acerca de la integración de los investigadores. Entonces, la movilidad académica ha sido formulada como un componente esencial para carreras académicas exitosas. ¿Y porque cómo nos venden esto? Entonces, aumenta y diversifica las redes de coautoría, porque cuando tienes una movilidad exitosa, vas y trabajas con mucha gente y si te mueves, las coautorías siguen y eso es algo increíble en la academia, que puedes llevarte coautores a cuestas a diferentes instituciones. Y también se dice que hay correlaciones en las que se aumenta el impacto de la investigación, ya que alcanza audiencias más diversas. Entonces, tú vas, presentas tu investigación, la gente, cuando es interdisciplinar, pues es muy bueno porque, por ejemplo, yo que hago estudios cuantitativos de ciencia, voy a hablar con investigadores de sociología, a mostrar cualitativo, y es como, tienes mucha evidencia para nuestras teorías. Es increíble, entonces aumenta mucho la visibilidad, la movilización. Sin embargo, tenemos barreras de acceso a esta movilización y hay diferentes constructos sociales que pueden hacer que la movilidad académica sea más difícil. Entonces, no todos nos movemos igual porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Tenemos barreras de idioma, con lo que se mostraba de las líneas coloniales. Dependiendo de qué compartas con otros países, las barreras de idioma son diferentes, algo que estaba hablando María en su intervención en la mañana, acerca de para países que no se hablan inglés como lengua local, es difícil recibir más diversidad de investigadores, porque para mí venir a España es un placer porque puedo hablar español y está bien. Pero para alguien que viene de Irán o de la India, van a estar hablando inglés todo el tiempo académicamente, entonces la vida social pues, se toma más difícil. Hay costos de movilidad en cuanto a dinero, en cuanto a si tienes familia o no, en cuanto a si te vas a mover solo, si te vas a mover con tu familia. Hay
muchas cosas importantes aquí que deben ser estudiadas más o como ayudas de policymakers, porque en estos costos de movilidad implica quién se va a mover, va a llevar como las cargas económicas del hogar, por ejemplo, si tienes una familia, si eres cuidador, si yo me muevo y estoy casada, esa persona va a dejar de trabajar por seguirme, quién sigue a quién. Y en este tipo de costos de movilidad hemos hecho estudios y hay bastantes estudios acerca de los costos de movilidad tan diferentes por género. Entonces las mujeres tienden a moverse menos porque sus costos de movilidad son más grandes en cuanto a que sus esposos no se van a mover tan fácilmente con ellas. Los hombres tienden a moverse más y la familia los tiende a seguir. Y se ha visto que las mujeres que se mueven más, las mujeres más exitosas que se mueven más, tienden a estar más solteras que los hombres exitosos que se mueven más, por estos mismos costos de movilidad. Además, hay unas barreras de acceso en lazos familiares y de las tareas de cuidado. Entonces, no solo es ser quién es madre o quién es padre, pero sí depende de tu familia. Para nosotros en Latinoamérica tenemos unos costos de movilidad muy altos de quién va a cuidar a tus papás, quién va a cuidar a tus abuelos, porque tendemos a tener estas familias como muy cerradas, muy compactas. Entonces, también depende de en qué tipo de país de origen tengas estos datos y también depende mucho de la área de la investigación. Por ejemplo, áreas como medicina, leyes o contaduría se mueven mucho menos porque cada país tiene sus propias regulaciones. Y es difícil, por ejemplo, en el campo de la salud, que te muevas de país y te toca volver a estudiar cómo se maneja la salud en ese lugar, si tu grado es válido o no, y todo este tipo de cosas. Entonces, son tipos de barreras de acceso. Entonces, una vez que todas estas barreras de acceso las lograste pasar, tenemos barreras de permanencia. Y estas barreras de permanencia hablan de que la movilidad académica puede llevar a desigualdades y sesgos hacia grupos poco representados con mecanismos de opresión interseccionales. Y con esto que hablamos, es como lo que mencionaban en la charla en la mañana, y es que a veces cuando llegamos y nos movemos como migrantes y si no hay políticas de integración en la universidad, pues es muy difícil quedarte en un lugar en el que no te sientes bien recibido, en el que hay diferentes casos de discriminación, en cuanto a clase socioeconómica, en cuanto al género, en cuanto a si entras a disciplinas de ciencias sociales o si entras a TEM, si eres mujer, si eres hombre, si eres no binario. Entonces, todas estas características hay que tenerlas en cuenta, cuál es tu raza, cuál es tu etnia, y es interseccionalidad aquí. Entonces, por ejemplo, imagínense a una persona no binaria, de afro-latinoamericana, que entra a una universidad en un país europeo siendo migrante. Entonces, hay mucha interseccionalidad entre las diferentes dimensiones que esta persona socialmente pues, implica para ella, además de los procesos de vista y de todos los procesos que tuviste. Bueno, y el idioma. Si no hablo el idioma de mis compañeros y llego al espacio de trabajo y están hablando de cosas sociales que no están relacionadas con el trabajo y no me incluyen, pues me voy a sentir bastante rechazado. Y se ha demostrado que hay muchos estudios ahorita en género sobre que las mujeres tenemos en promedio carreras 10 años más cortas que los hombres, porque estas barreras de permanencia hacen que haya más que se vayan más, que abandonen más sus carreras. Entonces, todos este tipo de características de las personas tienen que ser, pues son muy importantes, y nosotros pues, individualmente, para entender un poco y empatizarnos con las personas que se están moviendo también. Entonces, es importante que haya políticas de inclusión en las instituciones de afiliación que tengan en cuenta apoyo y mentoría de académicos especializados. Esto ha sido probablemente en la literatura en diferentes universidades a través de diferentes países del mundo.
que hayan estrategias de balance entre las responsabilidades de cuidado en las familias y en la academia. Y esto implica entender un poco cuál es el contexto de cada investigador y qué podría estar dando, que no es lo mismo que yo me mueva soltera, a que yo me mueva con toda mi familia y que se espere lo mismo de mí en cuanto a la investigación. Que hayan estrategias de integración y aprendizaje. Y aquí es muy importante porque tú estás trayendo gente para aumentar la diversidad de tu institución. Entonces, ¿cómo se hace para que haya comunicación de aprendizaje de ambos lados? Entonces, yo te voy a enseñar sobre mi país, como que estoy aquí al que has llegado, pero tú también, ¿qué tienes para ofrecerme? Pues que yo esté dispuesto a aprender, que quiera aprender de ti, en cuanto a interdisciplinaridad, en cuanto a tu background diferente, en cuanto a que vengas de otro país, en cuanto a que te hayas movido mucho. Y algo muy importante es que las estrategias que están actualmente aplicadas por las rectorías de investigación o de internacionalización se enfocan mucho en como en los migrantes, en los individuos. Entonces, es muy importante que haya un involucramiento de las personas en este tipo para saber un poco de este tipo de información interseccional en cargos de poder, para que ellos necesitan también tener entrenamiento para que puedan diseñar programas de equidad, en los que haya equidad, diversidad e inclusión. Y ahora cada vez más las universidades están teniendo estos institutos que llaman muchas veces EDIs, porque es Equity, Diversity and Inclusion, y como están teniendo cada vez más en cuenta los diferentes pues, roles que una persona tiene, además de los académicos. Muy bien. Bien, pues mi intervención de hoy tiene como dos partes. En primer lugar, voy a hablar casi que en primera persona, cuál ha sido mi experiencia. De hecho, el título de la charla es este contexto español, experiencia de ida y vuelta a la hora de integrarse y montar equipos. Y voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia, que voy a trasladar a muchas nuevas experiencias de personal investigador que se formó en una universidad española, que tuvo que emigrar o que emigró. Lo que tuvo no, sino que emigró a otro país, se formó y volvió a su país de origen para montar o tratar de montar un equipo de investigación. Y además, voy a hablar también desde mi participación y experiencia en la Academia Joven de España, la cual tuve la suerte de poder ingresar en su segundo año de creación. Ingresé justamente en el 2020, en plena pandemia, y de la cual soy vicepresidente. Y bueno, y voy a contar un poco qué estamos haciendo en la Academia y cómo la Academia, con todas sus ramificaciones, podría, bueno, no solo podría, sino que está promocionando de alguna forma la investigación, la movilidad del personal investigador joven. Yo empecé en el 2001 con una beca de dirección a la investigación, principalmente de docencia, donde ya impartí docencia, una beca promocionada principalmente por la Universidad de Granada, donde desde el inicio estudiaba tercero de grado, una carrera de 5 años. En tercer grado ya empecé a formar parte de un grupo de investigación donde desde el principio yo escuché la palabra movilidad. Desde el principio mi mentor, aquel mentor que si yo elegí, ¿no? Que ahora, en los pasan los años, ocurre algo como los hijos, ¿no? Lo elegí al padre, yo en ese momento no elegí a mi mentor, solicité una beca de investigación y casi que me vino impuesto el mentor que me dirigió en aquel momento aquella beca, y desde el primer momento yo escuché la palabra movilidad. La importancia de moverse, de ir a otro sitio para muchas cosas, no solo para aprender de otros, sino para saber cómo se organizan otros, cómo ven la ciencia otros, cómo afrontan los problemas de ciencia, de la vida, otras personas de otros laboratorios. No necesariamente de fuera de España, sino de otros sitios externos a tu centro de investigación. A continuación, tuve la suerte de poder ingresar, poder disfrutar de una beca de colaboración, en este caso ya la financiaba el Ministerio de, no recuerdo en el momento, de Educación, sería donde ya empecé a trabajar o continué con lo que sería
con lo que fue mi beca de iniciación de investigación, continué con aquel mentor que en aquel momento, bueno, no me vino sobre impuestos, sino que yo también ya tuve la suerte de poder elegir, y elegí justamente aquel que me tocó en un principio, ¿no? Fueron decisiones que en algún momento casi inconscientes, pero que a posteriori, como ahora diré, son determinantes en la carrera investigadora. A continuación, bueno, disfruté de una beca FPU, una beca para hacer mi tesis doctoral, donde de nuevo seguía escuchando la palabra movilidad. Este programa de beca FPU tenía la posibilidad de dar una ayuda, de disfrutar de una ayuda a partir del segundo año de beca para ir al extranjero, y en aquel momento, bueno, pues mi mentor acababan de conceder un proyecto europeo donde, bueno, había que establecer relaciones bilaterales con un país, con un centro de investigación que participaba en el mismo work package, en el mismo grupo de trabajo que nosotros, y, bueno, no nos conocíamos, y de alguna forma yo fui como un satélite, ¿no? Bueno, vas a ir a Suecia, vas a ir al Instituto Karolinska a establecer esa colaboración entre Karolinska y la Universidad de Granada para poder trabajar o cumplir con los objetivos de este work package, de este proyecto de investigación, de este proyecto europeo que nos concedieron. Bueno, pues aterricé en Suecia, el Instituto Karolinska en el 1 de agosto del 2005, teniendo muy claro lo que quería hacer y lo que no quería hacer. De hecho, esta fue la primera pregunta que me hizo la persona que me recibió en Karolinska, en Estocolmo. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué quieres aprender? Y yo dije, bueno, yo sé lo que no quiero aprender, lo que no quiero hacer, ¿no? Y lo que no quiero es perder el tiempo. 1 de agosto 2005, España, Granada, gente está de vacaciones. Está en la playa, está en la montaña, está en casa, está... 1 de agosto 2005 yo estaba en Suecia y lo que no quería era perder el tiempo, porque yo había hecho un esfuerzo personal muy importante y lo que no quería sencillamente era perder el tiempo. Bueno, pues desde el primer momento, lo comentaba anteriormente con un compañero del grupo, no perdí el tiempo, porque desde el momento en el que uno sale, aprende. Y si alguien dice que bueno, si una forma de aprender, una forma de aprender la vida es viajando, especialmente viajando, se aprende muchísimas cosas. Y desde el momento en que uno pone el pie en un aeropuerto, empieza a aprender, ¿no? Aprender a leer, el letrero, aprender bueno, ya empieza a planificar tu viaje. Y cuando llega una ciudad nueva, un país nuevo, es un continuo aprendizaje, ¿no? Efectivamente, cuando uno llega a un centro de investigación, espera aprender muchas cosas y se da cuenta que cuando uno escribe lo que espera aprender antes de irse y lo que ha aprendido después, es difícil en algunos casos, muy difícil, casar una cosa con la otra. Y eso no quiere decir necesariamente un fracaso, sino que uno se da cuenta que, a menos que tenga una misión muy concreta de aprender una técnica muy concreta o hacer algo muy concreto, uno ha aprendido muchas más cosas de las que esperaba aprender, totalmente distintas a las que en un principio esperaba atacar, ¿no? Bueno, yo llegué a Estocolmo el 1 de enero del 2005 y volví a Granada el 31 de diciembre del 2010. Mi beca fue para 4 meses, pero estuve casi 6 años en Estocolmo. No solo disfruté de los 4 meses, fue continuo ida y vuelta de Estocolmo a Granada y pasando por otros triángulos, por Estados Unidos, por Carolina del Sur, sino que bueno, eso supuso una visión muy integradora y muy internacional de la ciencia que a posteriori tuvo una repercusión muy importante de lo que ahora os voy a contar, ¿no? Tuve un doctoral en Suecia, efectivamente terminé, bueno, aquí en Suecia hice una segunda tesis doctoral. Mi mentor sueco me propuso hacer una segunda tesis, yo no sé si eso era bueno o era malo. Todavía no lo tengo claro, pero bueno, en cualquier caso no me ha perjudicado, nunca me perjudicó. Y allí conseguí un contrato postdoctoral, conseguí un contrato postdoctoral pegado por el Ministerio Español, que no existe ese contrato, son contratos postdoctorales eran contratos postdoctorales para el que pegaba la CPU, y eran contratos para poder ir al extranjero. Como tal, no existe ahora mismo en España, es una de las lagunas que tenemos, estamos luchando desde la academia para que se integre. Luego disfruté de un contrato postdoc, extendí un año más mi postdoc en Suecia, en 2010. Volví a España en enero del 2011 a una Ramón y Cajal, aquí a Granada. Nunca pensé que volvería a Granada, pero finalmente, bueno, los planes se dieron y volví a la universidad que me vio nacer. Tuve una prueba de Ramón y Cajal y, bueno, actualmente, hace 1 año, tratado doctor y demás, conseguí el contrato de personal, de profesor titular de la universidad. Actualmente estoy acreditado a catedrático después de un periplo importante con la ANECA y alguna
ida y venida y sin sabores. Pero bueno, esto me ha permitido, bueno, contar lo que soy ahora para que podáis entender lo que hemos podido construir, ¿no? Profesor titular, codirijo un grupo de investigación, dirijo una unidad de excelencia que permite dirigir en salud, y además también dirijo un grupo ciber, financiado por Estados Unidos sobre ejercicio y obesidad. Como decía, ingresé a la Academia Joven de España en el 2020 y un año más tarde, pues bueno, fui elegido democráticamente como vicepresidente junto con el presidente que Javier Gómez, que fue nombrado doctor honoris causa de su universidad, la Universidad de La Rioja, hace unos días. Imparto docencia en la Facultad de Deporte, varias asignaturas de máster, y quería destacar mi situación personal, porque esto también tiene implicaciones muy importantes a la hora de movilidad. Y yo le digo a mis estudiantes de pregrado, ¿no? Soy padre, comprometido, estoy, me siente porque estoy, y luego aparte me parece una persona que se dedica a la sanidad, o sea, que cada 4 días deja de estar en casa uno de ellos, ¿no? Por lo cual eso también implica una serie de aspectos muy importantes. Justamente en este periodo, cuando vuelvo, uno viene con mucha idea, con una ansiedad terrible por construir y por hacerse un hueco, y yo también la tuve también con mi compañero Francisco Ortega, mi compañero de viaje. Él volvió, hizo prácticamente la misma carrera que yo, pero un año más tarde, cronológicamente es un año menor que yo, y montamos nuestro pequeño grupo de investigación. Yo cuando volví me integré en un grupo de investigación que ya existía, pero yo quería tener mi propio grupo. Mi propio grupo que bebiese de todas las experiencias que yo había vivido, tanto en Suecia como en Estados Unidos, experiencias que se unían a las que había tenido mi compañero Francisco Ortega, también se había ido a Suecia, también a Estados Unidos, y tanto Palmas y yo, con Miguel Martín, también compañeros de viaje de carrera, que también se fueron a Estados Unidos, se fueron a Suiza, se fueron a otros países, ¿no? Y teníamos nuestra propia imagen, cada uno la suya, de un grupo de investigación que años más tarde, que fue 2003, años más tarde, lo componen 60 personas. 60 personas donde hay 21 estudiantes postdoctorales que inevitablemente han bebido de esa experiencia de pasar por la de pasar una estancia o varias estancias, un periodo muy largo, en algunos casos, en el extranjero. No hemos conseguido todavía atraer a nadie de fuera que se quiere. Ha venido mucha gente. De hecho, uno de mis sueños, uno de mis retos era que no solo los investigadores españoles fuésemos extranjeros, sino que fuesen las personas del extranjero los que viniesen a España. No solo del país latinoamericano, tenemos mucha gente de Chile, de Colombia, de México también, sino de Holanda, de Suecia, de Noruega, de Alemania, también de Francia, que llaman a las puertas para venir a Granada, a España, a hacer nuestra investigación para aprender no solo la cultura, que también, sino otras formas de trabajar distintas. Y mejores ni peores son distintas. Y ese distinto ya hace que uno mejore su formación en muchos aspectos, ¿no? Tenemos también 21 estudiantes de etapa doctoral, tenemos de ellos 12 CPU, a los que desde el principio está como grabado a fuego, ¿no? Que hay que salir. Pero hay que salir no porque hay que salir y eso cuenta la acreditación o cuenta en un punto de currículum, sino porque, lo hablaba con mi compañero, y es que el simple hecho de salir para darte cuenta que lo que tienes no es tan malo como pensaba, ya es suficiente, ya ha merecido la pena. Y esto es realmente lo que ocurre, ¿no? Y es que el personal investigador español ha tenido un problema, y yo me incluyo en primer lugar, que España, bueno, pues, está mal somos de segunda, que el laboratorio está muy mal, que tenemos muy poco dinero, que tenemos o que no tenemos, ¿no? Que no tenemos muchas carencias, eso que tenemos, muchas carencias. Eso pensábamos, ¿no? Hasta que uno se va afuera y se da cuenta de que, a pesar de estar en laboratorios de referencia mundial, pues que no hay protocolos de adaptación, no hay una sistemática de trabajo como la que tenemos en el laboratorio, de que todo cuesta pesar o medir a una persona cuesta 100 euros, mientras que aquí tenemos la balanza para pesar a una persona en no cuesta nada, y que los procedimientos son mucho más fáciles a pesar de que la financiación es infinitamente menor. Pero con muy poco somos capaces de hacer muchísimo. Hemos generado una capacidad de maximizar los recursos extraordinaria. Y eso nos pone en ventaja. Y de eso me di cuenta cuando yo aterricé en Suecia, en Estocolmo, y me di cuenta de que, bueno,
tuve que mirar en el pago de Estocolmo que hacían allí. Y yo decía, bueno, yo aquí vengo para que un día, para dentro de 3 o 4 años, como se viene a RPU, igual puedo seguir aquí trabajando. Esa era un poco mi misiva, ¿no? Y cuando me di cuenta de que no era más tonto, yo pensaba que no era más tonto antes de llegar, y me di cuenta que no era más tonto, pues igual tengo algo para cortar, ¿no? Y desde el principio uno empieza a cortar casi sin darse cuenta. Pero además empieza a recibir información sobre otras formas de organizar el trabajo, sobre filosofía del trabajo, sobre también técnica de laboratorio, técnicas de publicación, qué hacen y cómo lo hacen para exponerse al mundo europeo, ¿no? Porque claro, la visibilidad que uno tiene cuando está en el extranjero, pues la imagen cuando uno está en Granada. Tampoco es lo mismo firmar un artículo diciendo Universidad de Granada o diciendo una lista o diciendo Harvard. Efectivamente, los revisores, las personas que revisan los artículos, los proyectos, lo revisan radicalmente distinto, y eso yo lo he visto. Lo he percibido y lo he notado en mi propia persona, ¿no? Y es un poco la percepción que tenemos el resto. Con lo cual, hay que aprovechar un poco toda esa coyuntura, ¿no? Bien, no nos fue mal integrando todas esas estructuras e ideas, no nos fue mal, tampoco nos ha ido mal dándole voz y voto a esta gente que viene, que se ha ido y que ha vuelto y que ha enriquecido ese proceso de formación, no solo del grupo, sino de la gente que está aquí. Esta gente que está aquí de trabajo doctoral tiene casos de éxito muy cercanos. Hay casos de éxito que son la gente que dirige el equipo, los que creamos el equipo, lo dirigimos Fran y yo, pero es que además hay casos de éxito muy cercanos para esta gente que está en trabajo doctoral, que son justamente estos. Oye, si haces lo que estos han hecho, es posible que dentro de 4 años estés aquí, o estés en esta etapa que es fuera y que puedas volver para ser precisamente este doctorando. Dentro de esta posición permanente hay Ramones y Cajares, que decía anteriormente nuestro compañero Pedro, ¿no? Que ya tienen un compromiso de permanencia por parte de la Universidad de Granada. Y luego hay otra gente que estamos creando ahora, que es contrato de apoyo técnico, personal técnico, que cada vez es más necesario en los grupos de investigación. Bien. Hemos conseguido casi 4 millones de euros en los últimos 5 años, tanto empresas nacionales como internacionales. Esa visibilidad, ese trampolín internacional europeo es lo que nos permite poder ir estableciendo esos puentes de unión, esa colaboración, no solo a nivel nacional, muchas ciudades, muchas universidades de España, sino a nivel internacional, ¿no? Colaborando con más de 30 países. Y es que una de las misiones cuando mandamos a una persona afuera, y eso tiene que, yo lo aprendí, eso me lo dijo mi mentor, cuando seguí fuera. Una de mis misiones no solo era publicar con la persona del grupo de destino, sino establecer una unión, un puente de colaboración estable, para que no solo me beneficie yo, que voy a ir, sino se beneficien el resto de mis compañeros. Somos como un grupo, ¿no? Va uno y con él, detrás de él va el equipo, pues esa era un poco la misiva. Y esa era un poco la misiva que tratamos de establecer con el resto de personal del grupo que se va al extranjero, que se va a otro país. Y es tú vas, pero tienes que establecer una conexión, una vía, una carretera, una autovía para que el grupo pueda establecer relaciones bilaterales. Eso que se escribe en los proyectos de qué obtienes tú yéndote y qué recibes, pues nosotros no es que lo escribamos porque queda bien y porque puntúa, sino porque realmente lo queremos, ¿no? Y de hecho, bueno, de estancias de personales en universidades de Estados Unidos o de Holanda o de Suecia, hay una bidireccionalidad. No solo mandamos, sino también recibimos. Y colaboramos en proyectos de investigación, se establecen trabajos de investigación, como se decía anteriormente, incrementan exponencialmente la visibilidad. Un trabajo publicado nosotros con investigadores españoles, si no alguna persona de una universidad extranjera, la visibilidad se incrementa y está cotejado, ¿no? Está comprobado científicamente, efectivamente, el número de GSL, la visibilidad que tiene es mucho mayor cuando se trabaja en colaboración. Y eso es una de las filosofías que tenemos en el grupo de investigación y pienso que uno de los casos una de los determinantes del éxito del equipo, ¿no? En la primera etapa hay varios determinantes, bajo mi punto de vista, que pueden favorecer el éxito a la hora de salir y aprovechar esa estancia. El primer mensaje que yo les transmitiría o que les transmito a la gente que quiere salir o que quiere empezar esta investigación es que tiene que hacerlo por uno mismo.
No tienes que hacerlo porque cumple con un criterio de la NECA o porque me cuenta, porque tal, sino que tienes que hacerlo porque realmente le apetece hacerlo y porque cree que haciéndolo va a suponer un avance importante en su carrera científica. Hay que tener pasión por lo que hace, porque al final estás en un país, si no lo haces por ti, si no lo haces con pasión, si no perseveras en la idea, al final estás en un país, y como se comentaba anteriormente en la mesa, estás en un país que no es el tuyo. Si no lo haces por ti, bueno, al final me voy a ir a trabajar a Estados Unidos, a Pennington, a Harvard o tal, pero voy a estar encerrado en mi despacho o en mi habitación, en mi piso, que me está costando muchísimo dinero, que casi no puedo pagar. La beca no me paga esto, pero para estar encerrado en su despacho, por eso está en su pueblo, en un pueblo del sur de España, y da igual donde esté, ¿no? Porque al final, si no tienes que estar allí, sino que cuando uno sale fuera, tiene uno que interactuar con las personas, que para eso se va a otros sitios, no para estar encerrado en un despacho, en una oficina o en una habitación, trabajando con los datos que uno trae de su propio laboratorio. Para eso se queda uno aquí y colabora con otra gente, pero desde su habitación, ¿no? Es vital, bajo mi punto de vista, cuando uno sale del extranjero, es vital elegir a la persona adecuada en el momento adecuado. Tú puedes ir a Harvard, que a priori voy a Harvard, pero ahí trabajas con una persona que no la ves. Pues si no la ves, ¿para qué vas? Pues te quedas en España, en Granada, y igual puedes colaborar, ¿no? O no, porque igual cuando estás allí estás generando esa necesidad de que esa persona que no está nunca tenga que hablar contigo. Algunas veces ocurre, ¿no? Y si vas, no es para quedarte de nuevo en tu habitación, sino es para interactuar con la gente, con el grupo que ese mentor o esa mentora tiene. Pero idealmente, si ese mentor está en el momento adecuado, significa que está trabajando en la temática, está disponible, está available, que diríamos en inglés, ¿no? Y además accesible, casi con seguridad ese momento o ese periodo de estancia en el extranjero va a suponer un cambio radical en tu etapa, bueno, en esa etapa de formación, ¿no? Además, desde luego hay que aprovechar la oportunidad. Y la oportunidad no se aprovecha estando de nuevo uno dentro de la habitación. Hay que aprovechar interactuando, estando en el café, porque nunca sabe, yo le digo a estudiantes, ¿no? Nunca sabe dónde va a saltar la liebre, ¿no? Tú estás de un congreso y puedes estar en 40 conferencias, en 40 charlas muy importantes, pero al final la colaboración, la oportunidad surge cuando un café, yendo al baño o sentando en post, o defendiendo el post. Cuando después de repente viene alguien y te cuenta o te pregunta, y sin tú saberlo, es la persona que te va a contratar en la etapa postdoctoral. O es la persona que va a revisar tu ERC, o va a revisar tu postdoc, o va a revisar tu Marie Curie, o va... No lo sabemos. Pues hay que estar siempre con los ojos muy abiertos, muy atentos, aprovechando las oportunidades de donde estoy en cada momento, ¿no? Y eso hay que ir transmitiéndoselo a la gente joven. Hay que transmitírselo, a mí me lo transmitieron. Y yo aprendí, todo eso que he ido aprendiendo, todo lo que hemos aprendido en el grupo, vamos tratando de transmitirlo a esa gente. Por supuesto, la suerte es un factor con el que hay que contar siempre. Pero no hay secretos. Aquí no hay secretos. Los secretos es que hay que trabajar. Si no estás, no surge la oportunidad. Si no propones al destino, al final te quedas donde estás. Y aquí está la gran diferencia entre la gente que alcanza, que tiene carreras muy fructíferas, la gente que, bueno, realmente hace su carrera, que tiene la tesis, y luego de hacia afuera y demás, elige otra vía, ¿no? La vía más corta de acceso a la universidad, pues, a través de contratos con PSI, contratos asociados y demás, que están también muy bien, pero que tienen un pago, una inversión muy grande, sobre todo en horas de docencia. Cuando haces mucha investigación, pues no es lo más agradable. Pero dentro de este trabajo, dentro de esta filosofía, surgen instituciones, surgen posibilidades, surgen oportunidades. También se ha comentado durante la mañana aquí, que es una de ellas en la academia joven. Y ahora voy a contar un poco lo que hace la academia, cuál es la filosofía de la academia para ayudar en este proceso de, ¿cómo se llama?, de paso por el desierto, ¿no? Uno hace una tesis doctoral y sabe que el objetivo es hacer la tesis doctoral, luego hay un paso por el desierto, que tener una tesis, saltar un postdoctoral de 1 año, 2 años, 3 años, que tengo que trabajar, tengo que remar mucho para hacer lo que tengo que hacer, pero además tengo que estar pensando ya en la siguiente fase, ¿no? Porque 2 años de contrato me da tiempo de tener una tranquilidad relativa de en torno a 1 año, con suerte, pero por la siguiente año empiezo a liquidar para el siguiente paso, ¿no? Y esto unido a la presión familiar, la presión biológica. En el caso de las mujeres todavía más
más duro, ¿no? Más agresivo, más inestable, ¿no? Y ocurren cosas, porque claro, la sociedad así está montada o el panorama es así de duro, ocurren situaciones como las que yo he vivido, y he vivido muchas de ellas, no en primera persona, sino bueno, en segunda persona como mentor. Una chica termina su FPU con currículum en psicología medianamente bueno. Julio se termina el contrato y, bueno, ¿cómo puede estar esa persona? Preocupada o muy preocupada. Ha trabajado muchísimo, sin horario, tampoco sin fecha en el calendario, y me llama, Jonathan, si la primera vez que no ha salido. No han salido resoluciones de Sara Borrell, de Plan Tercero, de la Juan de la Sierra, información, y de la Margarita Salas, que salían hace un par de años, se convocaron, ¿no? Llorando, se va al paro. Yo acabo de firmar para irme al paro. Entonces, una familia humilde que gasta todo su esfuerzo, su dinero para que esta chica estudie en Granada, su sueño, psicología, y después de 4 años, bueno, después del periodo de formación de grado y de postdoctoral de 4 años, donde ya han visto poco, muy poco, y además mal o muy mal, con mucho estrés, pues la chica termina el paro. ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen? ¿No? Bueno, lo que le dicen es que yo confiaba plenamente en que efectivamente esta chica iba a conseguir algo, ¿no? Pero no estaba 100% seguro. Yo confiaba en que el destino le tuviese preparado algo. Efectivamente, el destino le había preparado los tres contratos. Le dieron la Margarita Sala, meses más tarde, le dieron la Sala Borrell y le dieron la Juan de la Sierra. ¿Cuál eligió? ¿Cuál eligió? No eligió ninguna. No eligió ninguna. Porque durante el proceso, una universidad privada, la Loyola, de Sevilla, le ofreció un contrato indefinido desde el día 1. ¿Qué hizo esta chica? Pues abandonó la carrera investigadora. La abandonó porque el sistema es tan inestable, tan insostenible, que ella prefirió firmar un contrato indefinido, dar muchas más horas de las que podía de docencia, pero a cambio de una tranquilidad, una estabilidad económica, personal, laboral, que la ciencia no. Ahora estoy tratando de hacer investigación como puede, pero claro, con 4 o 5 horas de clases diarias es difícil hacer investigación. Pero así está la situación. La Academia Joven de España, la misión fundamental, la que componen hoy ya 50 académicos, 50% mujeres. La misión fundamental es promocionar la ciencia entre la gente joven y hacer de la ciencia una forma de vida totalmente lícita, totalmente sostenible. La Academia Joven de España es la única academia en España multidisciplinar. Habéis oído de la Academia de Letras, la Academia de Matemáticas, la Academia de Física, la Academia de Arquitectura. Es la única academia que aquí hay gente desde Letras, de Humanidades, de Biomedicina, de Bioquímica, también de Ciencias del Deporte. De hecho, yo tuve la suerte de poder, aquí ser la primera persona que entré en la Academia del área de Ciencias del Deporte, y afortunadamente este año tenemos una segunda persona del área de Ciencias del Deporte que es mi compañera, también en mi grupo de investigación, Irene Esteban Cornejo, Ramón y Cajal también. La Academia, bueno, tiene su acto de inclusión de medalla muy solemne y demás, y tiene una serie de grupos de trabajo donde el objetivo fundamental de nuevo es acercar la ciencia a la gente joven. Tiene un grupo de trabajo de toma de decisiones, de estudiantes de secundaria y de universidad, acercar la ciencia a los escolares, un grupo para captar financiación, juegos, hay un grupo que está trabajando en la creación de juegos científicos para que los niños jugando ya se den cuenta de, bueno, empiecen a tener sus primeros contactos con la ciencia, un grupo de preparación para ERC, de hecho hay jornadas periódicas de académicos, hay de los 50 académicos, más de la mitad han tenido una o varias ERCs, por lo cual ya podéis imaginar el nivel de la gente que está ahí, que la integra. Algunos, bueno, la gran mayoría referentes nacionales e internacionales en su temática, en su área. Hay un grupo de transferencia tecnológica, de comunicación y ciencia, de mentorazgo para captar financiación que se revierte de nuevo en hacer toda esta, se revierte en promocionar la academia para que gente joven pueda beneficiarse. Y luego, entre algunas otras, hay un grupo, que no lo veo aquí ahora, un grupo de mentorado. Un grupo de mentorado cuyo, este es el segundo año que se está llevando a cabo, un grupo de mentorado donde personal investigador joven
puede identificar a alguien de la academia dentro de su área para que, junto a su mentor en su universidad o su equipo de trabajo, pueda guiarle un poco en la carrera, en este camino de la ciencia, ¿no? Y sobre todo la importancia de la movilidad, de viajar a otro sitio, de conocer la experiencia en el ámbito de la investigación. La ciencia tiene, esta academia de ciencia tiene webinars continuos, jornadas continuas. De hecho, hoy se está celebrando otra jornada, concretamente en este momento en Madrid. Algunas son presenciales, otras son online. Nuestra intención, de hecho, la gran mayoría de las actividades que están haciendo son híbridas, son tanto presencial como también online, y se quedan grabadas. De hecho, hay un canal de YouTube donde podéis acceder. Están toda la jornada grabadas, se pueden crear, se pueden descargar. Se está potenciando mucho a la mujer investigadora para generar referentes en los distintos ámbitos, no solo en STEM, sino en ciencias sociales y en otra área. Se está dedicando especial interés también en la parte de discapacidad, cómo podemos integrar la ciencia también en este colectivo tan importante. Y luego estamos también generando cursos sobre la carrera investigadora, ¿no? Porque claro, la carrera investigadora, cuando le dan la apoyo a la carrera investigadora, se abren, como si estás en un gran bosque, donde hay muchos árboles y muchos caminos distintos y no sabes muy bien cuál coger, ¿no? Bien, pues aquí se explican distintos casos de éxito y distintas formas para llegar al mismo sitio, ¿no? Al final, pues, en el caso de España, pues tener al final una posición permanente en la universidad que corresponda, ¿no? Como decía, este es el segundo programa de mentoraje, ya se ha lanzado, hay una gran actividad en redes sociales para captar a futuros personal que ha acudido a ese programa de mentoraje, ¿no? Y aquí tenemos la jornada. Anualmente se organiza una jornada de la Academia Joven de España. La primera jornada fue en Madrid. Se titulaba Cruzando Fronteras, Futuro de la Ciencia, la Cultura y el Conocimiento. Y este año las jornadas de la Academia fueron en Ciudad Real, donde se trataba de la ciencia desde la periferia, ¿no? Tratando de integrar distintas disciplinas, cómo distintas disciplinas pueden integrarse para dar respuesta a un mismo problema, ¿no? De hecho, el subtítulo era del problema particular a la solución multidisciplinar, ¿no? El año que viene será en Santiago de Compostela. Son jornadas donde el objetivo de nuevo es acercar la ciencia a la gente joven, donde el objetivo es dar o exponer casos de éxito para que la gente joven trate de acercarse al ámbito científico, para que la gente también en etapa de formación pueda ver otras formas de hacer investigación, otros caminos para tener éxito en la carrera científica. Aquí tenemos algunos otros eventos, canal de periodismo y ciencia, cursos sobre carrera investigadora, la que responde a la formación postdoctoral, la cantidad de preguntas que nos surgen en ese periodo, en ese paso por el desierto, ¿no? Donde tenemos una estabilidad muy grande, años, 2 años, 3 años de etapa postdoctoral, y luego qué hago, cómo monto mi grupo de investigación, qué problemas tengo cuando los quiero montar, a qué problemas me enfrento cuando llego a una universidad, con una IRC o con un contrato para encajar, y voy con mi ordenador mendigando de un departamento a otro a ver dónde tengo la suerte de que la mayoría del departamento acepte integrar a una persona que nadie conoce, ¿no? Eso está ocurriendo a pesar de que, bueno, la Universidad de Granada posiblemente sea una de las universidades de España, una política de captación de talento agresiva y muy eficiente, y gracias a esta gente que estoy aquí y muchos de mis compañeros. Pero sí que tenemos un problema que lo he puesto de manifiesto anteriormente, que lo tenemos actualmente y que tenemos que hacer algo, ¿no? Para que gente, unos currículos muy prestigiosos, gente de universidades muy buenas, no tengan que estar con su ordenador a ver dónde puedo sentar. Pidiendo una collada, una mesa para sentarse, no quiere hacer daño a nadie, quiere hacer investigaciones en un centro que a priori le ha abierto las puertas. Digo a priori porque luego se da cuenta de que no es tan así, ¿no? En algunos casos. Esta academia es muy dinámica. La Academia Joven de España, una de las premisas que tiene es que solo puede estar, la edad media de los participantes de la academia es de 40 años. No puede estar más de 5 años en la academia, con lo cual la academia se va renovando continuamente. No puedes aplicar si tienes más de 40 años o más, a menos que pueda justificar que hay un periodo de paternidad o paternidad.
y algunas otras secciones, pero el objetivo es de que la media sea 40 años, estás 5 años y pasas a ser a otra sección de la media, no es académico de número. Aquí están algunos de los ejemplos de los cursos, de las jornadas que están desarrollando, que os invito a que visitéis. Está como un repositorio. De la misma forma, de hecho, hemos copiado el modelo de la Universidad de Granada, que Dani va a potenciar, ¿no? Si entra en Yo sigo publicando, está todo ahí grabado, lo cual es un repositorio magnífico, ¿no? Pues aquí estamos haciendo justamente lo mismo para que se quede ahí, para que la gente pueda consultar. Y aquí tengo las canales de YouTube, Twitter y también, bueno, correo electrónico si alguien está interesado en aportar o en escribir algún comentario, pues está ahí. Bueno, pues tenemos 15 minutillos antes de acabar la mesa de una pregunta que queráis hacerle uno de los ponentes o cualquier público, cualquier debate. If you don't mind, I'll do it in English, but you can respond perhaps in Spanish. Okay. So I understand that you can do the type of study that you do in fields like geophysics and economics. There's other fields like engineering where this place-based component is perhaps less obvious. And I saw you have worked with Ricardo Hubsman, and I was wondering to which extent you plan to extend your studies to look not only at geographical locations, but also at the specializations of these different places, to see to which extent there is fluxes in scientific specializations depending on the economic specialization of the regions where people are based. And then I had a comment on your recommendations, which I suppose were to countries, governments in Colombia or other countries in the global south. I can see that for the production of scientific papers, it might be optimal to have people go to the places where they do that science best and to stay there. But codified knowledge is not the upper knowledge that is generated in the research process. And the tacit knowledge that's person bound and therefore also location bound has important benefits for the place in which it is generated. So if all these people would go to top US universities and stay there, the economic and social and other benefits that is generated by their research and by their tacit knowledge may also accrue to those locations and also to places like Colombia. Bueno, voy a intentar responder en español, y no en español. Bueno, la primera pregunta con respecto a los feeds, sí, de hecho, bueno, yo no lo mostré por cuestiones de tiempo, pero esta medida de Geographic Content, digamos que funciona mejor en ciertos fields. En Engineering, creo que es solamente el 7% de los papers que tienen algún lugar geográfico en el título del abstract. Y creo que el academic field más bajo es Material Sciences. Y en física pasa algo particular, y es que hay muchos lugares geográficos, pero la mayoría están por fuera del planeta Tierra. Entonces hablan del Sol, el sistema solar, un poco de lugares así. Pero sí, digamos que en ciertos fields esta medida no tendría mucho sentido, y nosotros nos enfocamos en los fields que tienen más creo que pusimos el threshold del 30%. Y el que más tiene es geografía, que era de esperarse, y es como el 80% de los papers de geografía tiene al menos un lugar en el título del abstract. Con respecto a la segunda pregunta, sí, eso es lo que estamos haciendo ahora, de mirar cómo esto interactúa con las especializaciones de los lugares. Porque bueno, lo que está detrás es que el conocimiento, y también está relacionado con la tercera pregunta,
lo que está detrás o lo que creemos en nuestro laboratorio de investigación es que hay una parte del conocimiento que solo existe en el cerebro de las personas, que es lo que llamamos tacit knowledge. Y esa parte es muy difícil de mover de un lugar a otro. La forma más fácil de moverla es a través de la movilidad de personas. Y un ejemplo sencillo es que yo puedo leer muchos libros de cómo jugar tenis, pero nunca voy a jugar como Rafael Nadal si no tengo todas estas horas de entrenamiento. Y lo mismo pasa con la difusión de las tecnologías. Y en el caso, nosotros estamos utilizando el contenido geográfico porque es la forma más directa de leer estas ideas, pero a futuro pensamos empezar ya a mirar las interacciones con ciertos temas, por decirlo así, el caso de las enfermedades tropicales, si se enfocan en el desarrollo en ciertos lugares, bueno, está pasando ahora. Y con respecto a las recomendaciones, es un debate que creo que tocaría darlo más detalladamente entre la concentración para producir el conocimiento o la redistribución. Y el problema es que viene parte también de lo del tacit knowledge, como se requiere ensamblar como una orquesta de personas que saben diferentes. Digamos, si yo estoy solo, yo puedo saber mucho de física cuántica y puedo producir plantas nucleares, pero si no estoy rodeado de personas que pueden complementar ese conocimiento, entonces ese conocimiento va a ser inútil. Pero este conocimiento requiere concentración de esas personas en ciudades. Y por eso está como este trade-off de si es bueno concentrar más conocimiento en lugares donde ya está, que es como la característica natural del sistema, o redistribuirlo artificialmente a otros lugares. Yo diría que en muchos casos es mejor seguirlo concentrando, al menos la producción, y luego crear otros mecanismos para redistribuir los beneficios. Pero es cierto que, bueno, ahí vienen factores políticos de que si está concentrado en otros lugares que yo no controlo nada de la producción de ese conocimiento, bueno, podría yo excluirme pues, de esas redes internacionales. Entonces, allí tocaría mirar de qué forma las colaboraciones pueden mediar. Bueno, voy a dejarlo allí. ¿Alguna pregunta más? O... Sí, bueno, yo tenía... Sí, adelante. Una muy breve para Cristian. Bueno, mi nombre es Víctor y me dedico aquí justamente a la parte de visualización de la información. Me gustó muchísimo tus mapas. Los mapas eran muy interesantes. Las métricas y quizás las métricas que nos del mundo eran sumamente interesantes. Justamente el ejemplo de Francia daba como una respuesta así, tanto intuitiva de lo que uno podría esperar, pero me llamó la atención México. Ahí pintaste México y cuando lo pintas México, me imagino que son todas las disciplinas, pero me llamó mucho la atención la influencia que tienen algunos países africanos que a priori no tendría que llamar la atención. Creo adivinar, si no vi mal, que se trataba del Chad, o incluso en Angola, que tienen unos valores muy intensos, y entonces quería saber un poco por qué salió así, y si eso tiene que ver quizás con el hecho de que, porque son, me imagino que son indicadores que están pintando de manera relativa, no absoluta, y por eso parecen justamente los países africanos como muy, quizás muy como contaminados por estos mexicanos que a priori no hubiéramos esperado. En cualquier caso, a la buena me parece muy interesante la investigación. Gracias, muchas gracias. Sí, en el caso de los países africanos, la mayoría, el principal problema es que hay muy pocos papers, al menos en las bases de datos de Psychometrics que utilizamos, hay muy pocos papers producidos por investigadores africanos o sobre países africanos. Entonces, digamos, si en un field en particular en México, alguien de México escribió un paper, ya eso podría pues como cambiar el indicador relativo. Entonces, yo diría que es más que todo problemas con la calidad de los datos. Pero en otros casos, por lo menos cuando uno mira esto para Estados Unidos, sí pareciera reflejar como intereses geopolíticos. Por lo menos uno ve, no sé, Israel o lugares así
muy particular o Siria, ¿no? Pero el banco de demostrante era en un campo concreto, fuera en toda la base de datos. Este es todos los fields, toda la base de datos, y todos los artículos científicos y conference proceeds, creo. Sí. Bueno, yo en realidad no tengo una pregunta, simplemente quiero empezar a preocuparme de qué hace Colombia para hacerlo yo también. O sea, el hecho de que en esta mesa haya dos colombianos es una cosa absolutamente espectacular. Y como estaba hace poco allí, pues sí, quiero pensar que Colombia tiene claro lo que quiere hacer con sus investigadores, lo cual me satisface profundamente. Me ha parecido las dos charlas que habéis dado interesantísimas. Y además, muy complementarias. Y quiero felicitar en ese sentido a Nico por la atención que está haciendo. No hay nada extra que tú le digas el premio a investigador, el mejor investigador de 50. Y quede claro. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Hay investigación que ha mostrado como investigar para investigadores de low income countries o middle income countries como el nuestro. Lo que más nos sirve a nosotros es el networking con países ricos. Entonces, como que una de las... y la movilidad importa mucho en eso, pero se ha mostrado que países, o sea, investigadores que ya están en países ricos, no cambia tanto en diferentes países. Pero para nosotros, la diferencia, como la desigualdad de tu productividad o de tus citas, y de ser exitoso se media muchísimo por tener colaboraciones con países ricos. Y yo creo que a nosotros nos han potenciado mucho eso. Sí. Yo también soy colombiana. Soy doctoranda en Científica de la Atracción y estoy investigando sobre internacionalización superior. Y creo que un factor también que potencia el hecho de que salgamos y que nos estemos formando y que volvamos o no, que puede ser bueno o malo. Y va a sonar súper extraño lo que voy a decir, es que el hecho de que tengamos tantas problemáticas sociales, socioeconómicas también, y que el mundo de la cooperación esté enfocado en que los recursos pues se den para trabajar en proyectos de investigación con países que tienen este tipo de problemas, pues también es un punto a favor, entre comillas, para nosotros. Y por eso tantos países europeos y no europeos del primer mundo pues están interesados en invertir en nuestros países y de cierta manera invertir en nosotros como investigadores que finalmente salimos y bueno, y hacemos cosas maravillosas como la que están haciendo mis compañeros. Quisiera aportar también que escuchando sobre la movilidad y sobre lo que venimos investigando en internacionalización, la movilidad ha venido siendo como la bandera de esos procesos de internacionalización del mundo entero. Sin embargo, siento que también debemos enfocarnos en un aspecto muy importante, que es la formación de los ciudadanos y de los investigadores, me atrevería a decir, globales, porque eso nos llevaría a trabajar problemáticas como las que plantea el profesor Jonathan Ruiz, y es que entendamos que investigar no es solamente una actividad local y que es en mi laboratorio con mi gente, sino que estamos en una sociedad del conocimiento e investigamos para el mundo y somos investigadores del mundo. Por lo tanto, la universidad tendría que formarnos como ciudadanos del mundo y los primeros que tendríamos que formarnos somos los profesores y los investigadores. Actualmente se están haciendo modificaciones curriculares para formar ciudadanos, no formar personas, máquinas de una disciplina, sino se está pensando que tenemos que formar a gente que pueda salir y responder a las problemáticas del mundo. Y una problemática de esas, profe, es que entendamos que el hecho de que yo tenga un acento diferente, un idioma diferente y una forma de vivir diferente, no es un riesgo para mí o para el otro, sino al contrario, ¿no es cierto? Es un enriquecimiento. Entonces, en la medida en que formemos al interior de la universidad en ese aspecto internacional, ¿no es cierto?
En la interculturalidad, pues muy seguramente no vamos a tener ese tipo de problemáticas que tenemos al recibir al otro, que yo sienta que el otro es una amenaza para mí y mi posición, al contrario, que es un recurso que va, o es un elemento que va a enriquecer mi ejercicio, y lo mismo para los estudiantes, ¿no? Porque yo también estuve en el aula como estudiante colombiana, en el aula granadina, y a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues sí se siente mucho la diferencia. Y aunque esta es una universidad potencialmente intercultural, porque hay gente de todo el mundo, también siento que los estudiantes y los profesores no aprovechan en su máximo esplendor tener tanta gente tan diversa dentro de Bueno, pues yo creo que con ese cierre vamos a esa ronda y ahora le daremos la palabra a nuestra científica. Pinganillo, yo tengo que salir, ¿no? Sí, no hay problema. Bien, gracias. Recién acabo de y me había hecho un correcto para preguntarles. No, bueno, Sí, O sea, no sé cómo vamos a sacar el micrófono. Voy a decir. Vale, pues empezamos ahora la charla de Cassidy R. Que bueno, al final no pueden estar aquí con nosotros. Son de Cassidy del Georgia Institute y Van Zandt de la Universidad de Montreal, y vienen a hablarnos de las desigualdades en la ciencia y la relación que se tiene pues, con todo el tema de movilidad y todo lo que hemos estado viendo esta mañana. Y bueno, voy a pedirles que casi que, a ver, can you hear me? Okay, you can present whenever you're ready. Yeah, perfect. Thank you. Good afternoon or good morning. I'm delighted to be here. I wish I could be there in person with you, but I'm happy to be here virtually. So Vasan and I have decided to make a slight change to the schedule. Instead of presenting two different talks, we're actually going to present one talk because we realized so much of our work was integrated, it was impossible to split them. So we'll do one talk, we'll baton pass back and forth, and then we'll open up for 30 minutes of question. Vasan, do you want to do the slide deck or should I? Yeah. I can do it. I can do it. No problem. Okay. Let me just do that. Hora, can you see it? Nope. Oh, there it's coming out. Okay. Good. All right, perfect. So we'll be talking about equity in the global science system writ large. And so it ties into mobility, but it also connects with all of the other variables that are important when we're looking at mobility, such as collaboration or funding. So next slide.
All right. So we want to start with the idea that we have this normatively good sense about all of these things, right? Mobility is going to be good. It will strengthen the scientific capacity of countries. It benefits individuals. The Royal Society says international collaboration plays an important part in fostering high quality knowledge production. So we have all of these reports from intra and international organizations talking about how much we need the connectivity across borders, that science doesn't recognize borders, but rather it is improved and enhanced and made more robust by these international exchanges. Next slide. However, despite these kinds of things, we see many types of constraints on this. We see rising nationalism in political systems across the world. So when Trump was in office, we saw the executive order, which suspended entry of individuals from certain country to the United States. Many of these, such as Iran, would have histories of scientific exchange and immigration to the US. We saw Brexit, which similarly hindered the exchange of scholars and scientists across different spaces, and new visa schemes in the UK, which starts to highlight particular institutions that can come into the UK. This again starts to concentrate power and wealth and scientific resources among the elite few. Then we also had COVID, which reduced air traffic by 95%. Now, this has a huge effect on student enrollment, which is one of the big issues of science diplomacy, of exchanging students across borders. But then it also serves to alter patterns of behavior in terms of conferencing, such as this one, where people start to come in remotely rather than being there in person, which has massive implications and consequences for scientific exchange. Next slide. So in all of this, though, we also see rhetoric of cooperation and competition. So when we talk about this collaboration, it's the idea that we want to help each other, that all boats rise when you start to add water to something. And yet you have countries that want to be competitive. They want to be first in the nation. They don't first in the country. They don't want other countries to be able to outpace them in scientific production or scientific impact. The US is certainly in that camp. It is rare when you'd open the newspaper and you don't see something in the US about trying to be more productive, have higher impact, win more awards than another country in terms of scientific output and impact. The Chips and Science Act, which was passed recently, is another manifestation of that, where the US explicitly funded money so that it could outpace China in certain areas, such as semiconductor development. Next slide. So I'd like to couch all of these things in the notion of science diplomacy. And I'd like to make the argument that scientometrics and science diplomacy should be in tighter conversations with one another. So if we look back to a definition of science diplomacy from about 10 years ago, the Royal Society in the UK and the AAAS in the US tried to categorize it into three ways. That we'd have diplomacy for science, science for diplomacy, and science in diplomacy. That is, we want to look at the use of diplomatic action to facilitate international scientific collaborations. So to have R&D agreements between different institutions or programs or activities to establish international research infrastructures, like we see in high energy physics or in astronomy. In science for diplomacy, we like to use science as a soft power to advance diplomatic objects. That is, we create goodwill by the exchange of science and scientists. And then science in diplomacy, to actually use it for scientific advice. How can we have evidence-based and evidence-informed science across the world? And so in all of these ways, we see this tight coupling between science, both as an object of exchange, but also as an item for information in order to improve diplomatic relations across the world. Next slide. So I think that leaves us with some open questions for us as scientometricians. Could scientometrics provide an empirical base to improve science diplomacy? And in doing so, can we use scientometrics to actually reveal some of these global inequities, places where diplomacy might be needed? And where do scientometric data sets and indicators fail in providing global information?
And this is, I think, a huge thing throughout what you've discussed today and what I hope we'll do in the workshop this afternoon, is to think about this. We talk about this global exchange, but do we really have the databases and indicators necessary to measure that? Or are we seeing a very tiny lens on global production and impact because of the types of databases that we're using? And how do we create more inclusive data sets then, and indicators that actually promote good things in science, rather than continuing to perpetuate and amplify some of the disparities that in some ways we don't just observe with indicators, but we create? Next slide. So we're going to go through a few areas, as I mentioned before. So I'll start with collaboration. One of the things that scientometrics can allow us to do is look at the proportion of output in international, national collaboration. And it doesn't always fall as one would expect. If we look at the production of papers in international collaboration, that blue line on level A, we see that large countries such as China, the US, and Italy and Spain and Portugal are all in that red box there, actually tend to have lower rates of international collaboration and higher rates of national collaboration. Now, smaller countries like, let's see, what's at the bottom there? We have Peru and Azerbaijan tend to have higher rates of international collaboration. So countries that tend to be lower resourced, smaller, have less institution, are going to rely more heavily on international collaboration. But you see an inverted thing in B, which is the percentage of papers in international leadership. That is, that you're leading as a corresponding author. And we see that in most countries, we see a sort of a shift there. Countries that have a high amount of leadership in those areas also have a small amount of production in them. So China, for example, rarely participates in international collaboration, but when they do, they're in a leadership position. So there's this kind of inverted relationship where we think about international collaboration as good, but for some countries, it's a dependency rather than an opportunity. Next slide. We can see that more clearly when we start to look at other types of indicators. So in here, we're looking at the proportion of papers that are in international collaboration and just the number of papers that you have. And we find that you have a lot more international collaboration when you have smaller output. So the larger your output as a country, the more scientifically resourced you are, the less that you're dependent on these international collaborations. We can also see the percentage of international collaboration with your investment in science overall. And again, that same relationship shows out, which shows these bigger, more resourced, research-intensive institutions or countries tend not to rely on international collaboration. Inversely, national collaboration only is the opposite type of relationship there. Next slide. So when we think about international collaboration, we often think about these big players like the US and thinking that they're going to be a highly influential partner in this, even though they are much less dependent upon it. When we look at just the gain in citation indicators, when you're in a leading role in international collaboration, the only country that actually benefits is the US. So when the US jumps into an international collaboration, it's going to have a higher citation than it does on its average papers. For every other country, they're actually losing out in that relationship. So there's this push, this motivation to do more international collaboration, but it doesn't benefit all countries equally. Some countries are dependent upon it and lose from it, while other countries are less dependent on it and actually gain from it. Next slide. Now, we also see an interesting relationship here in that citedness. Why would the US win in something that it doesn't perform in? And a lot of this has to go to size dependencies and self-citation behaviors. So we have different production scales, but we have one thing that's in common at every level. If we look at the continent level, we can see that middle column, that diagonal column there, shows self-citations. What is the percentage of citations received that are coming from the country that is doing it? Well, in Africa, 25%. For Asia, 63% of the citations received are coming from other Asian countries, 51% for Europe, 40% for North America. So we show that this dependence on your own self-citations. And we can see that even stronger as a percentage of references made. 58% of the references made in Europe are made to other Europeans. We rely very heavily on the knowledge networks in which we're embedded. Now, this becomes really important when we start to look at indicators. Why?
because your probability of getting a citation is higher if you're coming from an area that has higher production. It is truly a size-dependent indicator. Next slide. Now we can take that from the continent level down to the country level. And again, you see that diagonal. So if you're looking at China here, 15% of its references are made to other people from China. In Japan, it's the same amount, I think, 15%. The UK is also 15%. Spain is coming in at 7% there. But in all of those cases, again, relying on local networks. So the more that you can rely on it, the more production that's there, the higher your citedness is coming. Next slide. Now that has a huge implication when we look at just the number of citations overall. So from 2000 to 2008, that number for China was 9%. From 2009 to 2017, that number increased to 15%. As the production of China increased, there was a more higher capacity to cite itself because more papers in production existed. So when we see this meteoric rise in Chinese citedness, a lot of it's coming from increased production. Next slide. Now we can even go down one level again, from the continent to the country to the city level, and we see really interesting kinds of effects. So one of the things we wanted to look at were patterns of traffic for collaboration and co-authorship at the city level and what was made possible. So one of the things we did was, instead of looking at the actual distance on a map, we looked at how long it would actually take you to get to one of these places by looking at air transport routes. And so if you look at A there, you see transport routes are really sort of a north kind of south divide. And in B, if we look at academic collaborations, those are even amplified, where you see a lot of collaborations moving across the north, fewer connections into the south. So we measured that path distance between collaborations, and then we looked at the diversity, that path diversity. Who's taking the roads that are least traveled? Next slide. So looking at all of these average weighted airport network distance, we were able to see a points of diminishing return. And what we found in terms of citation is taking these less usual routes would increase your citedness to a point. And then getting too much distance started to impede that collaboration and lower the sort of production value in terms of citations for that. So we see this across all fields. But what's fascinating to me is that there are certain domains which you see a sort of higher point of diminishing returns, and some domains where increased diversity always benefits you. So in mathematics, distance doesn't exist. You can go as distance and as novel as you want, and you're still increasing your citedness. Whereas in clinical medicine, you see a sharp point of diminishing return, that collaborating in clinical medicine with people within your country tends to have the highest impact. Now, this makes a lot of sense when we start to look at the kinds of human subjects testing, the kind of local policies and regulations that may be over clinical medicine vis-a-vis something like mathematics. And we see also different country levels in terms of those collaborations. Next slide. And now we also see differences at the individual level too. And we're talking about inequalities today, so I'll show two different slides, one on gender and one at the intersection of race and gender. So fascinating, as we've seen before, those smaller countries, Taiwan, Japan, South Korea, tend to have more national than international international collaboration, whereas some of the larger countries tend to have more national collaboration, and some of the smaller countries tend to have more international collaboration. However, invariant of size, we see that women's collaboration is more domestic, whereas men's is more international in every single country, except now I think in the latest data, Japan is an exception to that. Next slide. We also see that there are homophilic behaviors in collaboration as well. So this is looking at race and gender within the US. And what we're seeing is from a first author on the left to a last author on top, who's collaborating with whom. And then an all authors is in the bottom. And as you can see,
Men tend to over-collaborate with men, women with women, but there are also these patterns of behavior where Hispanic women, for example, are much more likely to collaborate with other Hispanic women. So you start to see these patterns on these identity lines, which create different communities of practice. Interesting, Asian men and women tend to collaborate more with one another, irrespective of gender. So you see some lines where gender becomes really important and other lines where it's race or ethnicity, which becomes a more important factor in this grouping. Next slide. And all of these intersectional differences have consequences for impact. So if we just look at gender, we see that writing alone is always the lowest impact if you have no collaboration. Having a national collaboration increases impact for everyone. And then international collaboration tends to be the highest impact papers. But in each and every one of those cases, if you have a woman writing sole, first, or last, those papers are cited less than men in first or last positions. Next slide. Now, in all these things, we keep talking about collaboration as being a really good thing, right? Collaboration is beneficial. It's going to lead to this higher impact, but there are also a lot of negative consequences to collaboration. And one of those is what we call helicopter science, where we have scientists from wealthy nations visiting lower income countries, often to collect information, resources, samples, without engaging with local scientists and not providing any benefit back to that local community. Those local researchers aren't defining or describing the priorities of the country, and we don't see as much benefit coming back to them. So we look at Charles Darwin as the ultimate helicopter scientist here. Next slide. So one of the things that we're starting to see is countries that are calling this out, of saying international funders can no longer send scientists to countries just to collect samples, to do postage stamp science or helicopter science. Indonesia actually has regulation now that when people go in to do science, they must involve a local scientist within that body of research. So as we start to see some of these policies and regulations coming out, it's a time to look at what these kinds of inequalities might look like. Next slide. So one of the ways we tried to look at this was the roles of authors in terms of first, middle, and last author by the level of development of the country: advanced, proficient, developing, and lagging. Now, if we just look at the authorship distribution overall, we see that authors from advanced countries dominate in each of these categories. So we wanted to look sort of at a more nuanced level within this. Next slide. So we started looking at conditional authorship distribution. If we have at least one advanced country participating, what is the distribution among first, middle, and last of other advanced authors? And we see that there's a lot. Once you have at least one proficient country participating, we increase that number of proficient. But still in both of those, we don't see developing or lagging countries. As soon as you have at least one developing country participating, we start to skew the other way. However, we still see an enormous amount of advanced authors in the middle authorship category, again, reflecting some of those dependency issues that we talked about earlier. And this is even amplified more when we have a lagging country participate. So what we do see, which is good, is when developing or lagging countries are participating, they are being placed in that first authorship or last authorship position. But we see an overwhelming reliance on advanced and proficient countries within the middle authorship for those, which is what we don't see in the advanced or proficient countries diagrams. Next slide. So we can take a global map and start to look at people who are performing in some ways at over or under expected values for being in those positions. And what we find is in North America, for example, we see an overrepresentation of last authors, that dominant author position, and an underrepresentation in the first authorship. We see a similar thing in Australia and many parts of Europe, including Spain. Now, we also see a few countries that are overrepresented in first and last, like Portugal. And then under first and under last is most of Africa,
whereas over first and under last is most of China. Now, what's interesting about this is it reflects some of the incentive structures. In China and much of the Middle East, which you see in yellow here, they incentivize first author production in most of their reward structures. So seeing an overrepresentation of that, whereas in North America, we prioritize last, starts to show some of the balance. Next slide. But as we start to play with those things, we see very interesting things in the over and under representation, where we see for first author an overrepresentation from proficient and developing countries, whereas in last author an overrepresentation from advanced countries. So you start to now see this hierarchical structure as we pull away from that size dependency, which was shown earlier, where we're really placing developing and lagging countries in an overrepresented way in middle authorship positions. Next slide. And if we throw all of this into a regression, what we see is that researchers from non-advanced countries are disadvantaged in being the last author and in being first as well. So we tend to take them out of these dominant roles, place them in middle authorship roles, contributing to that helicopter science. And next slide. And I think for me, the most striking point about that is this continues even if they are the ones bringing in the funding. So when we see funding coming from non-advanced countries into a paper, they still are in middle authorship, which in a North American context should put you in last authorship. But we're not recognizing the resourcing or the expertise of these authors from non-advanced countries to the same extent. So Vincent will talk a little bit more about funding later, but that starts to open us up to some of these inequalities that we see in the scientific system. Thank you, Cassidy. So I'll move on with mobility. So again, I'm very happy to be here. I would be happier if I was in Granada, which I believe is objectively the most beautiful city in the world, and I think Cassidy agrees. So voilà. So happy to be there virtually. So I'm going to say a few words on mobility and then on research funding. So of course, mobility is crucial to the advancement of science, to the development of nations. This is something that OECD, UNESCO, and all of these international organizations have been pushing for a few decades now. And so what I want to just lay out is a few of the results that we've obtained, as well as some of the methodological challenges that are associated with that. So historically, mobility was a thing that was measured by statistical agencies. So be it Eurostat, Statistics Canada in the US, well, National Science Foundation in the US. So it really is it was indicators that were based on surveys and trying to track individuals. These data are a bit difficult, though, to obtain. So there's a few issues that the OECD has described as problems with mobility data. So typically, they're going to be stocks rather than flow. Quite often, they're going to be aggregate rather than individual, which means that you can actually not follow someone over time. Does not account for short-term stays, which is something that is actually quite common in science, where you would be invited as a invited professor or something like that for a short-term stay. There's also important delays in reporting. National statistical agencies would not necessarily do these surveys every year. They would follow quite often idiosyncratic practices, which is that there's norms on mobility at the international level, but national statistical agencies do not necessarily follow those. There's, of course, response bias, and also a conceptualization of what is a highly skilled worker, which in some places, someone with an undergrad degree in engineering would be considered as highly skilled. So this was kind of the standard for mobility indicators for quite a while. Then about 5 or 6 years ago, many researchers, many teams actually at the world level started to explore bibliometric data as a source for mobility indicators. So as probably all of you are aware, on scientific papers, you've got affiliations. On those affiliations, you have institutions, country, provinces, cities. And with the development of author disambiguation algorithm, we are now able to track where someone goes over time across countries and institutions.
So most of the results that I'm going to present are based on the Web of Science database, which, despite being the database with the lowest coverage, so compared with OpenAlex, Dimensions, etc., it has a lower coverage, but it's the one with the highest quality data, I would say, along with Scopus. So that's the one that we use. One limitation that is actually, it has to be said, is that given the lower coverage, mobility from as well as to countries, let's say, of the global south, is not perfect, as well as from some Asian countries. But at least from a conceptual point of view, that gives you an idea of what we can do with those indicators. I won't go into the details of this table, which may be a bit cumbersome, but keep in mind that what we're doing here is really taking someone's first paper, using that as a country of origin, and then looking at subsequent papers and then trying to see where they go or whether they actually stay in the same country. The big issue with that, again, without going into the details, is that many people have double affiliation, sometimes triple affiliations, and so they may actually, even in their first papers, be in 2 different countries, which leads to quite a lot of different types of mobility, as well as different probabilities that they are actually moving. So I will simplify things in the next slide, but just to let you know that there's a diversity of these patterns that we're actually condensing into basically 2 types of mobility. So what we looked at are 2 types of mobility. So of course, you've got mobile and non-mobile. Mobile researchers would be those that have, at least at some point in their career, an affiliation to a different country. So you start with your first papers in Spain, and then you have papers that are in the United States. Then for those who have a mobility event, we're looking at those who actually migrate. And by that, we mean that they lose their country of origin. So they start their career in Spain, and then at some point on their paper, Spain disappears, and then they are in the US or in France. The travelers, though, would keep their country of origin. So they still have an affiliation with a Spanish institution, but then they travel to other places in the world. And as you can see, it's basically 50-50. Well, actually, no, more than that. So basically, migrants account for 1/3, then traveler directionals, which means that you actually have a clear country of origin, and then travelers non-directional, about for a third also. But as you can see, we'll condense the 2 types of travelers. Just a quick map to show what type of networks that we're able to do. Of course, these things cluster. So the relationship between countries from a mobility point of view is actually very similar to what we observe in terms of collaboration. So strong collaboration you see on top between Latin American countries as well as Spain. Africa on the left, as well as France and Belgium, which have been let's say, colonists in those parts of the world. Then on the right, you would have the European network. Again, it really follows in a very similar manner what you would see in terms of collaboration, but with certain differences that are unfortunately associated with the history of those countries. We're also able to look at circulation over time of researchers. So where do researchers go from different continents? For the sake of time, I will actually go quickly on that one, and then see what countries send more people or receive more people. So as you can see, Eastern Europe as well as Spain is sending a higher proportion of researchers. Of course, those would probably go either to Western and Northern Europe as well as to North America. And then from a receiving country point of view, well, Switzerland is getting a much higher share, as well as the UK and Northern Europe. And then
Spain and Portugal, as well as Eastern Europe, are actually receiving a bit less. So just to go back to the historical data on mobility, which is based on basically national surveys. With bibliometric data, we're actually able to get much more up to date, and I would not say much more precise because it's data of a different nature, but it's definitely data that is closer to research mobility or mobility of researchers, as well as data that is, how can I say that? Much more, again, much more up to date. So there's, of course, relationship between being mobile and research production. In that case, it's unclear what the direction of this relationship is, but just from a strict probabilistic point of view, higher the number of paper a researcher has, the more likely there is at some point a mobility event. And so this is what we see on that figure. There's also more directly a citation advantage of mobility. So again, even controlling for number of publications, researchers that are non-mobile have a much lower impact than researchers who actually migrate. So researchers who leave their country of origin overall obtain a higher impact than those who don't. Of course, this is a very coarse indicator here. It's controlled by discipline, of course, and by year, but I would be really interested to see whether the country where you go actually influences that indicator. In our first paper on the topic, we came up with a citation typology of the parts of the world that actually produced more researchers, countries that were more incubators, and countries that recruited those researchers. I would be really curious to see whether this typology would still hold with the new data. But I guess what's interesting here is that we're able to see what parts of the world are actually able to attract more people, what parts of the world are actually able to send more people, and keeping in mind that this actually may lead to inequalities that so not all mobility is beneficial to actually every country. We've been able also to look at the exchange of researchers across parts of the world. So the redder the country, the higher the number of people. So if you look at the bottom right here, so there's a lot of mobility between North America and Northern Europe, and this, of course, partly relates to the coverage of the database. Eastern Asia, which has a lot of mobility to Northern Europe, and then a lot of parts of the world where there's actually very few mobility. So before looking at funding, just a few words on the gendered aspect of collaboration. So Cassidy talked a bit about gender differences in collaboration. There's also an interesting aspect of gender of mobility and relationship with gender. So this is an interesting case about Germany. So in the late 1800s, German women could actually not be educated in German universities, but foreign women could. And so the quote here, we were told that the only reason women wanted to have a university education was to make trouble for the government. If foreign government did not object, that was all right, but Germany had more sense. So basically, foreign could be trained in Germany, but German women could not be trained there, which is a bit crazy. So globally, at the world level, men are more likely to migrate than women. From a traveling point of view, which is again adding affiliation, there's not really any difference. But at the world level, women are less likely to be mobile, which has implications for many things, but one of them is the network as well as the citations. So as Cassidy showed, there's a difference in citations between men and women. International papers are more likely to obtain higher citation rates. So this mobility aspect influences overall, one could say, the symbolic capital that is received by both men and women.
This global pattern about gender differences in mobility is pretty much observed in every part of the world, almost all countries in Europe, North America, South America. In Africa, things are a bit different, where this is partly due to lower numbers, which means that fluctuations are more likely to go in one direction or another. An interesting case here is Japan, where the interpretation here, given again that this is based in that case on a lot of papers, is that the the Japanese society and the Japanese scientific community being one where women are a very small proportion. So just so you know, at the world level, about a third of researchers are women. In Japan, it's about 10 to 15%. So they're half as much as in other parts of the world. So there could be an effect where they don't really feel welcome in the Japanese scientific community, and therefore they leave to another country. I'll skip that one. So a few words about the policies that are being proposed at the world level. So there's actually relatively positive policies about mobility. So this is something that in Europe as well as other parts of the world is being pushed. But as Cassidy mentioned, there's also relatively negative policies that can exist at the world level. So it's a talk with two pictures of Trump, so I apologize for that. But we had an hypothesis in our lab that this would actually have an effect on mobility to the United States. So my PhD students, Constance Poitras, just published a paper a couple of weeks ago on the effect of Trump, or getting to the effect of Trump on mobility to the United States. I just want to show a few results on that. So more globally, there was a decrease in the Trump year in enrollment of international students to the United States. So there's already data on that from a statistical point of view. Now, from a bibliometric point of view, we actually do see, not for all countries, but for a certain number of countries, a decrease in mobility to the United States for the most recent cohort. And so this is not something that is so easy to measure. But let's say for the cohort, if you take China here, well, on the left, it's mostly countries that are decreasing. Of course, it oscillates. But if you look at China, there's a decrease here for the recent cohorts in the likelihood that they will actually go to the US. I admit that the results are in some ways a bit of they're not so clear, but there seems to be a slight decrease here. And so if we look at things specifically by cohort, so the color of the curve here is the cohort, and the year is actually the year where they would move. And so if you look at just the proportion of researchers moving to the US, which is what is on the left axis here, you see that the younger cohorts are much less likely to move to the US than the older cohorts. So we'll see if those results hold over time, but there is at least a small effect of that, which in a way is a good news, because it means that the scientific community has more resilience than having one new president who changes the rule. Now, moving on to funding, before giving the mic back to Cassidy. So historically, data on funding is something that can only be obtained through national agencies. So Canadian agencies have their portals with funding data. So does the NIH, so does many of the European funders. So in order to study funding at the world level, one would have to combine everything, all of these databases, with their idiosyncratic aspect, and just one as an important element. In the United States, amounts that are given to researchers, let's say by the National Science Foundation, would include indirect costs, which means that the amount that is in the grant is not the amount that the researcher receives to do research. In a Canadian context, it's the opposite. So if I have a grant of $500,000,
I get that full amount into my research account. So there's a national aspect there, which, similar to mobility, makes it difficult to make international comparisons. And it also means that what we're looking in this conventional approach is only parts of the world. So we're increasingly able to derive that from bibliometric databases. So starting in 2008, I believe, the Web of Science started to index this information. So we now have, for every research paper, the funders that were declared on the paper. So of course, if a researcher did not declare funding on their paper, then the information is not there. But as long as it's declared, it's going to be indexed in the Web of Science. So we're actually able to look at who funds the research, which country funds what research, as well as just a comparison between funded and unfunded researchers. One of the big challenge there is the data cleaning. So without going into the details there, as you may expect, this is a bit messy. We found thousands of ways under which the NIH could be written. So globally, we're able to know what funder funded the given paper. It's a bit more difficult to get at the specific project level. So the specific project number is a bit more problematic, and as well as the program under which a paper would be funded. So in order for, I will present an analysis that was led by Lily Miao, a PhD student of Cassidy. So we're able to actually look at all of the funders from each country. So this is, again, an information that is not in the database that we added. So taking each funder, cleaning it, and then assigning a country to that funder to try to assess basically which countries fund what science. So at the world level, if you look at the left panel, so panel A, the majority of papers actually have a funder. Of course, the unfunded papers doesn't mean that the papers come out of thin air. It just means that the paper are not externally funded or funded by something other than the institution where the researchers are working. So majority of papers are funded, and majority of papers are funded by a single country. And about 11% here at the bottom are internationally co-funded. Then in the middle, when you're looking at international publications, then we go from 65 to 73% of papers that are actually funded, and unfunded papers are decreased. Of course, in that context, if a paper is in international collaboration, it's also likely or more likely to be funded by two countries rather than only one country. Then when we're looking at only at domestic publications, well, it's kind of the opposite. So less papers are actually funded. Interestingly, of all funded publications, China actually accounts for a larger proportion than the US. Same for international collaboration papers. And so basically what this shows is the shift, which we're seeing in many bibliometric results, between one could say a US-centered global science system to a system that is a bit more centered around China. We'll tone that statement a bit more in the next couple of slides, but that's kind of what we get at this level. Funding intensity across countries. So that gives us the proportion of papers from a given country that have a funder, as declared in the Web of Science. And there you obviously see one could say north-south divide. At least parts of Africa are the place, part of Africa and Middle East have much lower proportion of funded papers. China is the country with the highest proportion of funded paper, which what we interpret that as is that the mandates to declare funding are actually much more important than in other parts of the world. You actually have to declare the funding that you receive, and this is something that is a bit less, let's say, mandated in other parts of the world. The funding portfolio of countries. So if we look at North America on the left, and this is, of course, each dot here is a country, so North America doesn't have as many.
So not funded versus foreign and domestic co-funding. So basically overall, and it's true for almost all continents. So you would see that it's either non-funded or foreign funded, and a lower proportion with domestic or co-funded. Okay, exclusively funded by authorship country, and this is where we see the biggest north-south divide. So given that we have the country of the funder, we're able to look at whether a publication was solely funded by a foreign country. Conversely, we're able to look at papers that are only funded by the country where the research is being made. And what you see there is that richer country, as well as, well, I would say North America and China have a higher proportion of those, but Africa, some countries in South America, as well as of the Middle East, have a very, very low proportion of papers that are only funded by the authorship country. The case of Europe is a bit more complex because given that there's European funding, there's kind of an international aspect to that, which kind of leads to results that are not as high as what you see in North America. Now, what we tried to do was to look at, let's say, kind of a counterfactual history. So what would happen in the production of a country if the foreign funding was removed? So let's say that China stops to fund research in the US, or Canada stops to fund research in France. How would that change the production of the country? And what we're seeing is that, well, African countries would be suffering massively. The US would have a reduction of about 24%, European countries of about 40%. But for China, it's actually much, much lower at about at 11%, because they don't rely as much on foreign funding. We also looked at whether this foreign funding changes the topics that are being studied. And what we're seeing is that for most countries, it would not change so much. But again, for a certain number of countries in the South, as well as in Asia, that would actually also affect the topic that are being studied. And so tying that back to helicopter science, this is, there's no normative stance here. Is it a change for better or for worse? Would it be a change on the topic that they actually chose? We don't know, but it would certainly change what the type of research that they're doing. So passing the mic back to Cassidy for the last section as well as the conclusion. Perfect. Thank you, Vincent. So as we start to see, there are epistemic consequences to each of these things, to collaboration, to mobility, and to funding. And so we're starting to scratch the surface of that. And by epistemic consequences, we mean, does it change what we know? Does it change the knowledge that exists in the world when we have or do not have collaboration, exchange of scholars, and exchange of resources? Next slide. So what we see, if we look at the specialization across country, we see different patterns. So for example, if you want to look at the countries that are most heavily specialized in tropical medicine, what do you see? Well, you see the United States, an area that has very few tropical areas. And then you see, to a lesser extent, Africa. So what we're seeing here is North American scholars going in and studying this in Africa, but Africa not getting the same prominence for these areas because they're not producing the publication. So this shows this divergence between who is studying and where it's studying. So I know this morning you were able to hear of Christian's phenomenal work looking at the geographic content of places. And I think this starts to tie into that as well. Next slide. Now let's say you want to look at cancer. Where does that happen? Well, wildly in North America and China. What does this mean for mobile scholars? Well, if you're a Colombian scholar and you move to the United States, your probability of studying cancer is quite high. So you're going to be reoriented towards the type of specializations that exist in certain areas. Next slide. Industrial engineering, well, that's more likely to happen in India and in China. Next slide.
And so what we started to do is take all of these specializations and look at them almost as imports and exports of knowledge. So if we could look and cluster things by the countries that specialize in them, we get a very different map of science. So instead of looking at co-citation or bibliographic coupling, we say, what two disciplines are likely to occur in the same kinds of countries as specializations? And we get a very interesting map, a map that's different from all other maps of science that we've seen before, that has 3 different areas. And one we call the natural space, because most of these are derived from the resources within a country. So we see botany or geology and earth and planetary sciences in that space. Then we have a category that we called physical, that requires certain infrastructure and resources. So industrial engineering or even pharmacy, things where you need technicians and techniques and instrumentation at a higher level. And then the societal. And these are things that have direct implications. So we have sociology and social psychology and social work here, but we also have cancer and pathology. And what interests me about this map of science is it's not distinguished by engineering, medical sciences, and natural sciences. Rather, those are mixed into different areas by the sort of level of maturation you need in a scientific system in order to execute those disciplines. Next slide. So if we look at a few different portfolios, we see Ethiopia tends to be in that natural space, that is relying on the natural resources available in the country. Next slide. Whereas China tends to move towards that physical, the industrialized type of space. Next slide. And the United States tends to be heavily over both the natural and the social. Now, this is one part where I want to draw attention to the limitations of the database. We're using Web of Science here. And my argument would be Web of Science is going to overrepresent the arts and humanities and the social sciences for the United States because it is an English-speaking country. That if we were to use other types of databases, we might see that Ethiopia or China might have more presence in those social sciences than we're seeing here. So this is another call to that beginning thing is, do we have the right databases and indicators to truly make international comparisons? Or are international comparisons always biased by the lens through which we're looking? Next slide. Next slide. So taking that into account, we can create a sort of simplex where we look and we place a country at some place within this parameter, whether it's closer to the natural or emphasizes in the physical or the societal. Next slide. And if we look at this by levels of development from low, low middle, upper middle, and high income levels, you really start to see a trend. Whereas countries develop, they move from that the more natural side, moving over to the physical side, and then coming up into the social side. So we do see this levels of development moving along, that as you mature in terms of a scientific system, as you become more resourced, you invest more in the social sciences. Next slide. So all of these things matter for what we study. And the other overlay that we've done on this is looking at the identities of the authors. So not just at the country level, but who is doing the work. And looking at the United States by race and gender identities, we see that there is a strong homophily between your identity and the topics that you study. For example, Black scholars are more likely to look at issues related to African American, racial disparities, community, whereas our Latinx authors are more likely to look at topics related to Mexican, English, Spanish, Latinx bodies, and also racial disparities. So we see these sort of spaces in which who is studying science changes what we know, and that matters on the individual and local level, it matters on the national level, and in terms of regions of the world. Next slide. So in a quick counterfactual, we looked at the US population and we imagined, what if the scientific population actually reflected the US population in terms of demographics? And we found that there would have been 29% more articles on public health, 20% more on gender-based violence, 18% more on tropical diseases, and 17% more research on families. Now, this would have been during the time of the COVID pandemic. So a time when we needed to know more about families, about violence, unfortunately, about public health.
And so it's thinking about reimagining the scientific ecosystem to allow each of these topics to come to the front and not superimposing dominant topics from dominant countries and dominant identities onto the scientific system. Next slide. So ending with a few concluding thoughts, and we will open it up to questions. Next slide. So we opened up with this space. Can scientometrics provide the empirical base for science diplomacy? And I think my argument would be yes. We can demonstrate international scientific collaboration. We can understand the weaknesses and the benefits of that. We can look at which countries might benefit from exchange of scientists or scientific resources. And we can also use this data to create evidence from which we can make better policies that create a more equitable ecosystem. Next slide. Now, there have been movements upon this original definition of science diplomacy happening just a little bit further north from Granada in Madrid. So in 2019, the Madrid Declaration talked about the benefits of science diplomacy, that not only can we do these kinds of actions identified before, but we can also address global challenges. We can create, again, sustainable international relations, evidence-informed scientific conditions, bridging science. But in order to do that, we needed to adhere to certain principles, right? To value citizens, to have methodological diversity, to be inclusive, to build capacity, right? To avoid that helicopter science. So those categories to me are really interesting. Can we make sure scientometrics does that? Do we include citizens? How do we think about participatory science? What is impact and how are we measuring it, right? And how are we ensuring we're building capacity when we're doing this work? Next slide. Now, as I've mentioned before, and I'd love to go into more, is the limitations of the databases that we're using and how they can reify and amplify disparities. So the table I have here was about scientific funding, saying how poorly we have marketed and sort of invested in gathering data about scientific funding. But you could take that category of availability, correctness, standardization, quality, and you could take it to collaboration, you could take it to mobility, you could take it to any of our indicators, and we still have those same issues. So we as a community need to think about the correct databases that we can use to actually do this work in a robust and accurate way. Next slide. We also are limited just by the openness of scientific data. So I think it's really important to remember back to what happened during COVID for open access, is that when the pandemic came out, the Wellcome Trust brought together publishers, more than 30 publishers, including Elsevier, including the American Chemical Society, Springer Nature, Science, Taylor and Francis, and Wiley, saying that this outbreak represents a significant and urgent threat to global health. And therefore, all these publishers need to make their scientific information, both publications and data, available in open access, freely available to all readers. Now, this is a really powerful moment. This is an acknowledgement that by signing this document, all of these publishers realize that open access benefits the public. That when you have a significant and urgent threat, you need things to be in open access. This is an amazing moment in which these publishers are acknowledging that by keeping things closed, they are constituting a threat to global health and wellness. So it was an amazing moment, and now we've passed it. Things have closed again. But what about the other threats, like climate change, like inequities, right? Like water. Right, there are so many other threats that we're facing, and we still have science that's hidden behind paywalls. So that's another moment for us to think about how we're doing science diplomacy and scientometrics. Next slide. As I've mentioned before, all of our databases not only tend to obscure or omit data, but they also intentionally create a core periphery structure. When the Web of Science says we're going to have the core collection and then the emerging collection, it starts to create a hierarchical structure as if some science is more valued and valuable than other types of science. So we need to remove those kinds of categorizations from our systems. Next slide. And I also want to urge us to reclaim our indicators for social good.
Now, as I'm sure you're all aware, and we teach in every program evaluation and bibliometrics class, an indicator is just a measure of a concept, right? And that concept should represent our values. And you can click Vincent, has little things under it. And so those values could be a lot of different things. It could be interdisciplinarity, or we value diversity, or we value collaboration. And then we try to imagine how we can create an indicator that reflects that. But they provide evidence, but they don't replace our values. And sometimes I think we look at citations and H indices and GIFs, and our goal is publish in something with a high journal impact factor. Our goal is be more cited. But that's not the concept. The concept might have been impact or collaboration. That's not the concept. So we need to be really careful as we keep doing these, is how could we create indicators that more fully reflect our values, that more fully reflect the social good that we hope to achieve with science. Next slide. So I'll end here with this slide. I think we're exactly at time, so I'm very proud of us. I want us to think about this global science system. I think that these types of analyses are so important, but in order to do them well, we have to move away from these fragmented, isolated, and frankly elitist models of science towards more comprehensive and robust analyses of international scientific relationships. So I look forward to talking about that with you, with this audience, and seeing how we can achieve that together. Last slide. And I do want to thank Lily Miao, my doctoral student at Indiana University, Bloomington, who has really been the heart and soul underneath a lot of these analyses. So I just want to give my gratitude to her and to all the work that she's doing. Thank you. Thank you. Ok, ahora sí, ¿tenéis alguna pregunta? Hi, Cassidy. Can you hear me? Yes. Yes, it's Nicholas here. So I was wondering, with what you were talking about databases and how under coverage, I was wondering also when we're doing these studies, studying researchers, not only to what extent we are biased in terms of coverage of our studies, but also in terms of what we are assuming from these researchers in terms of age, in terms of discipline, specialization of those countries, of those researchers, and so on. And how can we, because I don't think it's realistic to think that we're going to have a full coverage of everything, but how can we somehow mitigate those errors from our studies, no? Yeah. So a lot of comments on that, and I may not fully address your question, but I think that there is the issue of coverage, and the variable that we've been talking a lot about is country or language or discipline, but those are also variables for which we have fairly strong metadata in each of these databases. Where we don't have good metadata is really anything on the individual level. So we don't have age, biological or academic. We don't know where they completed their PhD. We don't know what their socio-identity characteristics are. We don't know their status. Are they a full professor or are they a technician? So there's a lot of missing data there that we're inferring. So we make inferences all the time. We use algorithms to infer race and gender. That has massive limitations. I'd be the first to admit it. But we also infer things from the publication for mobility, such as that their first publication is where they're from. And we know that that's not true. So in our mobility studies, we see that there's this massive move of scholars from the United States to China. Are those North American citizens moving to China? No, they're Chinese doctoral students whose first publication that we have on record is in the US system. So lacking the metadata at the individual level makes us often interpret data incorrectly or require a lot more context to interpret it well. And when you're talking about policymakers, many policymakers lack that context for all of those things, and they're going to make very quick decisions on the evidence we provide them. So unless that data is robust or well contextualized, those consequences can be quite disastrous. I don't know, Vincent, if you want to weigh in on that. No, I fully agree with all of that, and I would add that right now there's no complete database to measure mobility. We still have blind spots. So using OpenLX or Dimensions will actually help for South America. It doesn't help for Asia at all because we still don't have
the first paper that a Chinese scholar would have written in Chinese, and that paper is not indexed in any of the open Alex or dimension. So there are still parts of the world where we're missing origin, and we also miss destination. So our mobility indicators still have a lot of issues, I think. And I'll just say one last thing, Nico, and then I'll come back, is that often when we increase on one thing, such as coverage, we decrease on other things, such as metadata quality. And so open access is giving, Open Alex gives us greater coverage, but in some ways worse indexing. And so it's always that trade-off in terms of which variables are important to you and what you want to study. Thank you. Thank you. Good. Hello, my name is Sugimoto. I work in the Joint Research Center of the European Commission. I have a question. With this analysis of affiliations, I imagine you also work with studying intersectoral mobility. Would that be an area of interest as well? Mobility between public and private sector, public and academia, and the public sector, in fact. Yeah, I think it was a little hard to hear you. I think I got most of the question, and I'll say a couple of things, then I'll turn to Vincent, who's thought a lot about these as well. I'll just say at the broad level, my sense is that there is an iceberg of R&D that we're collecting in the world, and most of our databases are overrepresenting academic production. We're not often getting a lot of the scientific work that's happening in other sectors because there's less of an incentive to publish it. And we have things in the US happening in federal labs and research and development centers. We have things happening in industry and in other spaces. And so I will just say that I think we need to be cognizant when we're doing scientometrics that we're often overrepresenting scientific activity, at least within the academic sector. But then I'll turn to Vincent to talk about what we can measure in those and the kind of relationships we see there. Yeah. No, that's actually a good point. So technically speaking, we're able to do that. So if we can measure mobility across country, we're able to do it across institutions. We're able to do it across states. And this is stuff that I must say we have not done, but that would be really, really interesting to do. Cassidy mentioned clearly the incentive to publish. And the issue is that industry, for instance, is publishing less and less. The incentive for a firm to do basic research is not as important as it used to be. And so the amount of industry papers that we have in databases is in decrease. So there's type of mobility that we would be missing. The second challenge there is also to clean affiliations and put them into a sector. And this is something that is not so trivial. So you can say, so these are universities, you just search for probably the keyword university, college, stuff like that. But for an industry, it's a bit more difficult. You have, of course, the incorporated GmbH and stuff like that you have in European countries, but it's not as straightforward to assess. But so this is definitely a good point, and if anyone in the room is interested into working on that, the data is there, and I'd be really curious to see those flows. But again, the measuring them over time would be difficult because industry publications are decreasing in the system. Well, if there are no more questions, I guess we can finish here. Thank you for your presentation and your time. We'll see you next time. We'll see you after lunch. Yeah. And Bye, good all. to see all of you. Good to see you, Kun. Bye. Bye.